Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo Facebook Live en el que para esta ocasión estaremos hablando sobre mecanismos de autenticación y firma electrónica. Para esta oportunidad contaremos con la participación de Axel Díaz Ortega, quien es abogado y especialista de seguridad de la información e informática de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con más de 6 años de experiencia en asuntos relacionados con la evidencia digital, peritajes de informática forense, protección de la privacidad y datos personales, derecho al olvido, derecho informático, seguridad de la información e informática, entre otros. Además, es profesional de la Subdirección de Tecnologías de la Información del Archivo General de la Nación. Así que procedo a saludarlo, Axel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, María Angélica y todas las personas que están viendo este Facebook Live el día de hoy. Gracias, Axel. Pues te cuento que ya tenemos 90 personas conectadas acompañándonos en esta nueva transmisión que, como ya hemos venido trabajando todos los viernes en la tarde, tenemos un nuevo tema por desarrollar. Así que para aquellos que nos acompañan, súper bienvenidos. Les voy a dar unas indicaciones antes de dar de paso con la conferencia. Como ustedes saben, por el chat del evento podrán hacernos llegar sus preguntas, inquietudes, comentarios y una vez Axel termine su exposición, pues estaremos comentándolas con él para intentar dar respuesta a cada una de ellas. También les recuerdo que en el chat de este Facebook ustedes recibirán el enlace en el que se pueden registrar y a través del cual ustedes nos dejan sus datos y nosotros una vez finalice el evento estaremos enviando las memorias del evento para que las tengan allí en sus correos. Es súper importante, por favor, que recuerden que este es el único medio a través del cual nosotros vamos a hacerles llegar el material. Por favor, no compartan sus datos personales a través del chat del evento porque no nos hacemos responsables pues por ellos. Por eso les compartimos el enlace para que sea allí específicamente por donde podrán recibir el material que vamos a compartir. También les recuerdo que las memorias, la grabación del evento quedará disponible una vez finalicemos el evento, entonces lo van a encontrar en el espacio de la cuenta del Archivo General de la Nación. Ahí van a poder repetir y compartir lo que será la conferencia del día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, Axel, quiero darte el paso y el escenario es todo tuyo. Bienvenidos a ustedes y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esa maravillosa introducción. De verdad que me siento muy feliz de poder acompañarlos el día de hoy acá y que por supuesto la idea es que de todos, absolutamente todos lo que hagamos el día de hoy, pues sea muy fructífero para las personas que pues nos están acompañando a través de este maravilloso Facebook Live, ¿vale? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Ustedes se preguntarán y dirán, oiga, pero pues es un tema bien controversial, métodos de autenticación, firmas electrónicas. Pues hoy, desde el Archivo General de la Nación y desde nuestra práctica, especialmente en este año y del año pasado que hemos pasado, pues básicamente de un asunto de, yo lo llamo zona de confort, a un salto cuántico de tecnología, mediante el cual nos hemos visto envueltos dentro de muchos escenarios, los cuales nos han obligado a entender muchas cosas tecnológicas, especialmente las documentales y las documentales electrónicas, que si bien antes, dentro de la política archivística del Estado colombiano y de otros estados, amigos, compañeros y demás, de todos los países del mundo, pues se han visto envueltos en siempre abocar todos nuestros esfuerzos y tecnologías hacia lo que directamente es el documento electrónico. Sin embargo, no fue hasta el año pasado que gracias al COVID, y es realmente lo único que generalmente yo le agradezco al COVID porque pues no hay por mucho lo que agradecerle, pero si hay algo que uno le quisiera agradecer, eventualmente sería eso, y que de manera efectiva nosotros, como Archivo General de la Nación, estamos precisamente abocados a qué, a llevar a cabo toda una serie de ejercicios que lo más importante de ello es que le queremos presentar hoy, pues básicamente un asunto que es bien mitológico, es bien particular, bien especial, bien esencial entre todo lo que pues básicamente se logra comprender o entender de esta temática, ¿vale? Desde mi experiencia les puedo contar que pues sí es algo que genera bastante dudas, genera bastante rechazo a veces, genera bastante, ay Dios mío, si yo les contara todos los dolores de cabeza que se tienen a diario en empresas, en entidades, desde los mismos ejercicios que se realizan en el Archivo General, pues ustedes entenderían un poco más allá de lo que pues llega a interpretarse de esta manera. Sin embargo,
nosotros el día de hoy, al menos en este espacio, y esperamos que en los futuros podamos contar pues con ustedes y que pues obviamente este conocimiento lo transmitan, lo transfieran, ¿cierto? De todo lo que aprendan el día de hoy, que sea muy importante que lo que se haga acá en este espacio, pues les impacte no solamente las vidas de ustedes, sino que puedan ir a impactar otro tipo de vidas para que todos entendamos exactamente lo mismo y podamos aterrizar todos esos conceptos que hoy, pues de una u otra manera, nos generan inquietudes, malestares, quizá confusiones. Entonces, la idea es que si ustedes ya tienen una pregunta, que pues después de la charla ustedes digan, oiga, posiblemente entendí esto y será esto, o esto y lo esto, ¿cierto? Pues lo pueden expresar en el chat, como muy bien lo decían ahí del Facebook, pueden mandarnos las preguntas, los comentarios y demás. Para entrar en materia, y ya me imagino que estarán viendo la presentación, por supuesto, tienen ustedes acá, pues, como la he denominado, mecanismos de autenticación versus firmas electrónicas. Y vamos a ver de qué se trata ese rifirrafe. ¿Por qué razón? Porque precisamente tenemos que de cara a autenticarme yo frente a un sistema de información electrónico, ya más adelante lo vamos a ampliar, pues ¿qué puede pasar? O yo qué entiendo por firma actualmente a nivel electrónico, o si son lo mismo, o si son diferentes, o qué sucede bajo los escenarios en los cuales pues yo deba de manera muy específica generar pues esa garantía de claridad en ese tema. ¿Listo? Para empezar, quisiera que me ayudaran escaneando este código QR, que pues están muy de moda, ¿cierto? Y pues realmente es algo que a mí me apasiona porque pues es muy sencillo de hacer. Yo en este momento lo voy a hacer con una aplicación que tengo acá, muy sencilla. La idea es que ustedes desde sus casas, desde donde se encuentren, lo hagan y les voy a mostrar qué página me aparece, ¿vale? Entonces yo lo voy a abrir y acá cuando lo abro, él automáticamente me lleva a una página del Archivo General de la Nación, que ya les voy a explicar qué página del Archivo General de la Nación es, ¿vale? Se las voy a mostrar acá. Es una página muy sencilla, la verdad. Esta página, pues me lleva aquí a esto que ustedes están viendo en este momento acá. Voy a ampliar la pantalla. Y es una capacitación virtual autogestionable de fundamentos básicos de la gestión documental. Les va a dar un minutico más, les va a volver a compartir el código, ¿vale? Para que ustedes tengan la confianza de qué es lo que se está abriendo en ese código, ¿vale? Entonces ustedes ahí loguense con ese código, utilícenlo, ¿vale? Un minuto para que lo utilicen, escaneen este código para que podamos iniciar nuestra conferencia de manera muy activa y muy próspera, que la idea de nosotros es entregarles absolutamente todo el conocimiento que tenemos desde el Archivo General de la Nación. Y no olviden que para eso estamos, para servirles. ¿Listo? Ya todos los que están en la conferencia participando lo abrieron. Pues voy a verificar y voy a contarles, mis queridos amigos, que este código, si bien es cierto me redirige a esta página, por debajo él tiene, por decirlo de alguna manera, un link adicional que me permite traer a colación una información de parte de ustedes, que no es tan específica, pero que sí me sirve y me ayuda pues a llevar a cabo un ejercicio muy consciente de lo que pues precisamente podemos llevar a cabo dentro de unas actividades de autenticación y pues obviamente ya más profundamente para mirar el firmado. Esto también tiene que ver con seguridad, ¿no? ¿Por qué razón? Si ustedes se dan cuenta, aquí en todo esto que ustedes están viendo en este momento, son direcciones IP. Y direcciones IP, y ustedes dicen, diablos, ¿qué es una dirección IP? Pues una dirección IP básicamente es un número, ¿cierto? Que nos permite dentro del protocolo de Internet interconectarnos a diferentes servicios, a diferentes asuntos. Pero ¿qué sucede? Que nosotros todo el tiempo estamos dando nuestra información a páginas web, servidores, otras personas como yo, por ejemplo, que les acabo de mandar un link de lo más inocente de la vida, pero que tiene una información muy útil. Por ejemplo, acá están desde Bogotá la mayoría, desde Envigado, Chapinero, Cartagena, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué acabo de hacer yo? Pues acabo de obtener información de ustedes que eventualmente me puede llegar a permitir a mí, de una u otra manera, ¿cierto? Pues mirar quiénes son ustedes si yo quisiera ir a profundidad. ¿Por qué razón? Porque herramientas como esta, o hay unas mucho más invasivas, lo que pasa es que pues obviamente esto es legal, lo que no sería legal, por ejemplo, es que yo les enviara, y lo cual es posible,
un link del cual pues apenas ustedes lo abran, yo pueda mandar mensajes, pueda tomarles fotografías al rostro, pueda mirar que está, abrir el micrófono y mirar qué están diciendo o hablando. Entonces, todo ello me lleva a ¿qué? Pues a identificar una persona. Entonces son identificadores que si ustedes se dan cuenta, pues acá, por ejemplo, yo sé que esta persona, por ejemplo, está utilizando un Android 10, ¿cierto? Que está utilizando el navegador Chrome. Por acá vamos a ver este que me llama mucho la atención. ¿Qué estará haciendo con esto? Entonces también pues tiene un Redmi Note 8, esta persona, Android 10. Si ustedes se dan cuenta, venga a ver si alguien está utilizando computador. Por aquí alguien está utilizando un Linux. ¿Ah? ¿Quién será quien estará utilizando un Linux? Bueno, ahí salió la información de quién está utilizando un Linux. Y esto de manera muy sencilla, porque lo hago de manera también sencilla y práctica, sin ahondar mucho más en eso. Quiero comentarles, mis queridos amigos, que por supuesto, pues está enfocado en todo lo que ustedes podrían llegar a pensar. Y oiga, ¿de verdad sienten un verdadero peligro cuando alguien desconocido que ustedes acaban de ver en su vida, si es la primera vez que me ven, si ya me han visto varias veces, pues dicen, oiga, qué atrevido, cómo obtiene nuestros datos de esa manera? Pues estos peligros, precisamente y de manera introductoria, quiero explicarles que están muy asociados a todo lo que tiene que ver con temas electrónicos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes acaban de sentir algo, ¿cierto? De decir, oiga, este tipo cómo sacó nuestras IPs, cómo sacó los dispositivos que estamos usando, que si yo quisiera ahondar mucho más pudiera, y porque todos dejamos rastros en internet, todos tenemos un rastro que eventualmente pues no se borra de manera tan fácil, u ocultarlo es bastante complejo, aun cuando usemos dispositivos pues que anonimicen temas, que hagan cosas, pero este peligro es el que sentimos todo el tiempo a nivel electrónico, y es quizá, posiblemente, y yo teorizo sobre eso, y es que sea el punto de partida mediante el cual nosotros quizá tengamos que o temamos a usar muchas tecnologías por miedo a qué, a lo que acaban de pasar, a lo que acaba de suceder. Y no es un miedo diferente o no es un peligro diferente al que se siente al momento de usar mecanismos de autenticación, que es una cosa, que eso lo vamos a ver casi que al final, y el tema de las firmas, que es otra cosa, que pues más allá de eso, acuérdense que nosotros siempre tenemos la necesidad de ¿qué? ¿O por qué sentimos ese miedo? Porque siempre tenemos la necesidad de sentirnos seguros. Esta pirámide que ustedes ven acá, y pues eso sí lo voy a tratar de manera muy rápida y de manera introductoria, es una pirámide que se llama la pirámide de Maslow. Es un psicólogo estadounidense que muchos lo conocen por haber diseñado este triangulito que ustedes ven acá y que de manera muy fácil nos dice que las necesidades básicas del ser humano son cubiertas en el primer nivel, en el que ustedes ven acá identificado como A, y que en el segundo nivel el ser humano siempre está pensando en cubrir las necesidades en cuanto a su seguridad, de sentirse seguro, de sentirse en confianza, ¿vale? Este señor Abraham Maslow no alcanzó a estar en el siglo XXI, porque pues murió mucho antes, pero y tampoco alcanzó a ver los avances tecnológicos desde el siglo XX a finales del siglo XX y XXI, pero pues obviamente sí fue muy acertado en que pues obviamente necesitábamos sentirnos seguros y protegidos frente a cualquier situación. Y eso no escatima, y aquí es un poco de contexto para que podamos adentrarnos en lo que queremos frente a toda esta situación, y es que precisamente esta persona pues entendía que si nosotros, por ejemplo, cerramos la puerta de nuestra casa para que nadie se entre, pues muy seguramente queremos lo mismo a nivel electrónico porque trasladamos nuestra vida de una sociedad física a una sociedad electrónica, donde todas nuestras conductas no cambiaron, las trasladamos directamente y las hemos acoplado a un nivel electrónico. Dicho esto, pues obviamente tenemos miedos y peligros que están asociados con los temas de, oiga, yo cómo le doy validez entonces a algo que es electrónico y este señor, o sea, yo, pues me acaba de decir que pues puede obtener mi información y si les contara de casos de modificación sería peor. Lo que pasa es que como este es un escenario abierto, pues no podemos mostrar nada que no sea netamente académico, pero pues por supuesto sí se puede hacer, todo se puede en la vida y realmente son pocos los espacios que a uno le quedan, por decir de alguna u otra manera, en tranquilidad, ¿cierto? Como en garantía de que algo pueda pasar. Y mucho peor, pues obviamente lo pensamos desde nuestros celulares, dentro de los cuales nosotros todos los días estamos usándolo para las diferentes cosas que las requiramos. Y entre esas están las firmas, aunque ustedes no lo sepan, y ya vamos a hablarlo,
pero pues todos los días usamos firmas electrónicas, ¿vale? Entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla en este momento es una firma tradicional, es la firma que a nosotros y aproximadamente unas 5.000 generaciones atrás, porque ya llevamos viviendo, uy, me atrevería a decir que son muchas más generaciones, llevamos viviendo como desde el año 5.000 antes de Cristo, con las conocidas firmas. En arte rupestre encontraban marcas, símbolos, sellos que denotaban que una persona pues hizo eso, que dejó su huella en la vida, y así fueron usándola los sumerios, después obviamente los egipcios con sus tradicionales jeroglíficos dejaban unas marcas bien importantes, griegos, romanos, Edad Media, Ilustración moderna y pues lo que nosotros conocemos como edad contemporánea, pues las firmas son bastante relevantes. Son tan relevantes que no nos hemos podido deshacer de esta idea. Y acá esta es mi definición que a mí más me gusta, ¿cierto? En temas de firma tradicional, y es la que trae el diccionario de la lengua española, pues de la Real Academia Española, que pues se encarga nuestro idioma de regular, pues al menos qué define cada cosa que nosotros entendemos, ¿cierto? Y la segunda definición que trae ese diccionario, que es la que más me gusta, es esta: rasgo o conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera, que identifican, ojo, identifican a una persona y sustituyen su nombre. Aquí pues la sustitución del nombre, porque yo puedo poner igual mi nombre y pues ahí va a aparecer y va a ser una firma, sí, pero pues para probar o dar autenticidad. Entonces acá autenticación es una cosa, identificación es otra. Autenticidad, es decir, que algo sea auténtico, es otra cosa. Y ya lo vamos a ver, a un documento. Entonces, vuelvo y le repito: rasgo, conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento. Entonces aquí estamos aprobando, ¿vale? Aquí simplemente estamos dando también autenticidad y pues obviamente tenemos que tener en cuenta que también es un identificador. ¿De qué? Pues en principio uno pensaría que de uno, de una persona, de un ser humano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esta firma que nosotros conocemos tradicionalmente pues ha impactado nuestras vidas casi desde que nacemos. Casi, pues obviamente digo casi porque pues obviamente cuando nacemos pues no nos damos cuenta que nosotros estamos firmando por ahí cosas, pues ya nuestros padres o a quien esté en cargo, pues se encarga precisamente de representarnos, de dar autenticidad, de aprobar documentos, de garantizar que nosotros sí somos nosotros, ¿cierto? Y en este escenario, pues estamos muy metidos en la cabeza o muy metidos en el cuento de que, pues obviamente estas firmas manuscritas, pues obviamente lo que conocemos como firma tradicional, pues hacen gran parte de nuestra vida y siguen siendo gran parte. Yo todavía, la verdad que todavía firmo documentos con la mano. Hace poco estuve en unas diligencias en el Archivo General de la Nación, muy importantes, y pues nada, formatos a manito y firmé como 14 formatos, ya me dolía la mano, yo hace rato no firmaba y yo dije, bueno, pues esta firma tradicional deberá servir para algo en la vida, ¿cierto? Y si esta es la firma tradicional que nosotros conocemos, ¿será esta, la que ustedes ven en pantalla, una firma electrónica? ¿O qué será, en principio, una firma electrónica? Porque claro, acuérdense que yo les acabo de meter un susto con sus IPs, que todavía las tengo acá por acá. Es más, las voy a borrar de una vez para que no vaya a haber ningún problema, para que no se preocupen. Acabo de darle clear logs, ahí se borran, ¿cierto? Pero ¿qué sucede entonces con la firma electrónica? Como les comentaba, nosotros nos pasamos, ¿cierto?, de un escenario físico a un escenario electrónico. De nuestras vidas apenas empezaron a existir los computadores de forma masiva, porque los computadores existen como desde el año 1960 y pues obviamente pues nadie tenía acceso a ellos, pero ya desde que se pudieron tener acceso a ellos de manera personal, pues hemos realizado varios cambios en nuestras vidas. Y uno de esos cambios, aunque ustedes no lo crean, fue la forma de firmar. ¿Y por qué se los digo yo de esta manera y por qué los asusto y por qué pasa todo lo que acaba de pasar? Y es que precisamente estas firmas electrónicas pues han cambiado la forma de nosotros pensar de qué manera podemos identificarnos. Voy a volver otra vez acá a la definición porque no es distinta. Identificarnos como una persona, ¿cierto? Sustituyendo nuestros nombres y apellidos, eventualmente y en principio, para aprobar o dar autenticidad a un documento.
Si la firma tradicional, el mamarracho, yo le llamo mamarracho, me encanta llamarle mamarracho y de aquí en adelante le vamos a llamar mamarracho. ¿Por qué? Porque es un chulito que uno hace, un rasgo, ¿cierto? Ahí mismo lo dice la definición. Y ese mamarracho básicamente pues nos va a servir para decir que nosotros sí somos nosotros, que eventualmente pues tenemos ciertas responsabilidades al momento de que nos identificamos, ¿cierto? Con esa firma. Y adicional a eso, pues aprobamos o damos autenticidad. Pero ¿qué sucede en el mundo electrónico? Y quiero dejarlos al menos pensando por unos 20 segundos. Esto que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿será una firma electrónica? ¿Es lo que de lo físico a lo electrónico pasamos? ¿Es lo que de nuestras conductas sociales a nivel físico las trasladamos a las conductas electrónicas? Y a nivel electrónico, ¿esta es la firma electrónica que todos conocemos? 20 segundos para que lo piensen, mientras aterrizan todo esto que les he comentado, todo esto que hemos visto en la charla, todo esto que ustedes están viendo de forma muy práctica desde el Archivo General de la Nación. La respuesta, mis queridos amigos, se las voy a dar a continuación. En Colombia existe un marco legal que viene dado desde el año 1999 y es la Ley 527 de 1999. Siempre me gusta mostrarla porque hay veces me han dicho como, oiga, usted la puso en una presentación, pero quién sabe si esa es la ley. Bueno, pues esta es la ley, se las voy a mostrar de acá directamente de la página de nuestro Senado, ¿cierto? En donde específicamente pues es una ley que se encarga de definir y reglamentar el acceso y uso de los mensajes de datos y otras cosas. Pero ya les voy a explicar qué más reglamenta esto y por qué razón nos vamos a esta ley. Porque esta ley, en el año 1999, fue la que, gracias a un cuerpo académico, un brazo académico de la ONU que se llama UNCITRAL, o en español CENUTMI, ¿cierto? Dio un documento marco mediante el cual los países pues, podían hacer con base en eso una legislación adecuada. ¿Para qué? Para garantizar que de los documentos electrónicos, que aquí se llaman diferentes, ya les voy a decir cómo se llama acá, pero para garantizar que esos documentos, con base en unos requisitos, pues obviamente tuvieran toda la validez del mundo. ¿Y por qué hablamos de validez? Porque realmente una firma que nosotros siempre la usamos es ¿para qué? Pues para que ese documento que nosotros firmamos, acuérdense, vida en sociedad física, vida en sociedad electrónica, para aquello que nosotros hagamos a nivel electrónico y firmemos a nivel electrónico, pues sepan que yo sí fui yo el que hizo eso, ¿cierto? Y que eso que yo hice cuenta con mi aprobación. Entonces esta ley pues trae un término que se llama mensaje de datos, el cual en nuestras capacitaciones y en otros escenarios donde nosotros formamos a las personas, si ustedes se quieren formar, pues hoy en el Archivo General de la Nación tenemos cursos específicamente de documento electrónico que son guiados para precisamente entender todas estas circunstancias, pero que de manera muy rápida del mensaje de datos, de lo que define esta ley como mensaje de datos, es algo muy sencillo y dice... mensaje de datos, información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, bla, 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 ¿cierto? Yo siempre suelo dejar esta definición hasta acá, por la sencilla razón de que pues, no soy tan antiguo en el planeta Tierra, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no alcancé a utilizar Telegrama, Telex, Telefax y pues algunos métodos o tecnologías que sugiere la ley, más no es que sean de esa manera o tengan que ser únicamente esas, ¿vale? Pero entonces los mensajes de datos, para ser muy concretos, en nuestra legislación colombiana, radica entonces en todo aquello que yo pueda o recibir o generar o enviar o almacenar o comunicar. Entre esos, para que ustedes lo tengan clarísimo. Word, Excel, PDFs, PowerPoint, correos electrónicos, WhatsApp, mensajes de texto, etcétera, videos, imágenes, todo lo que pues, yo vea a nivel electrónico y que se encuentre, por ejemplo, dentro de un computador, dentro de un servidor, dentro de lo que conocemos como nube, todos esos mensajes de datos hacen parte de este mundo de documentos electrónicos y por diferentes jurisdicciones y cuerpos normativos que regulan las actividades procesales del país, ¿cierto? Pues también los definen como un tipo de documentos que pueden servir para aprobar algo, que pueden servir para llevar a cabo pues, diferentes demostraciones de lo que yo quiera, valga la redundancia, probar, ¿cierto? Que ya son el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Y que para todos los efectos pues, se tratan como documentos, ¿vale? ¿Qué sucede entonces con este mensaje de datos?
Pues que la ley también, desde esta óptica y desde la óptica de cómo la vemos en el archivo, pues propende precisamente ¿por qué? Por garantizar que lo que yo tenga en el mundo electrónico, porque sabemos que tenemos papel, ¿cierto? Papel, que el papel pues yo lo firmo y creo en ese mamarracho, valga la redundancia, en ese simbolito. Pues que pase exactamente lo mismo con todo lo que yo haga a nivel electrónico. Y que si se dan cuenta no solamente versa sobre los correos electrónicos, no solamente versa sobre PDF, sino que versa absolutamente sobre todo lo que a nivel electrónico se mueva casi literalmente. Entonces, todo lo que tenga formato, por ejemplo, videos, películas, archivos, imágenes, todo lo de ofimática, páginas web, redes sociales, todo vendrían a ser mensaje de datos. ¿Y qué busca precisamente esta ley, la cual está muy vigente y es muy aplicable a la fecha y que hasta hace poco pues entendemos la gran magnitud de lo que nos puede llegar a ayudar en nuestros procesos? Es básicamente que pues tiene unos requisitos, ¿cierto? Aparte que tiene un reconocimiento, la misma ley dice, oiga, pues cualquiera que quiera usarlos, bienvenido sea, y es equiparable a un documento físico siempre y cuando pues obviamente eso sea permitido, lo permita pues obviamente el medio de almacenamiento y demás. Sin embargo, pues obviamente nos pusieron varios requisitos. El primero de ellos, escrito, que ¿qué significa? Que yo pueda acceder al mensaje de datos para su posterior consulta. ¿Y esos requisitos para qué son? Entonces ustedes me dicen, oiga, pero me acaba de dar un requisito que no tengo ni idea para qué es. Pues ¿para qué es ese requisito? Pues para que estos documentos o estos mensajes de datos, como los trata la ley 527, tengan validez jurídica probatoria. ¿Y eso qué significa? Que yo pueda usarlos para probar lo que yo quiera en la vida. ¿Vale? Así como ustedes van y entregan un documento, por ejemplo, un acta, un contrato, cualquier tipo de documento en cualquier escenario, en físico, impreso y demás, pues que tenga la misma validez si yo lo presento, por ejemplo, en un Word, en un Excel, en un PDF, etcétera, etcétera, etcétera. Y que si no cumple con estos requisitos, pues va a ser muy complicado poder demostrar de manera efectiva de qué se trata, pues obviamente todo esto, y pues vamos a empezar a cojear que muy seguramente, y hoy les prometo, que ese mito de la firma electrónica pues va a quedar completamente subsanado, ya no va a haber mitos, solo van a haber realidades, y que con esas realidades específicamente hablando, vamos a llegar a unos acuerdos muy específicos del uso que se les puede dar de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, el primer requisito, que pues no tiene nada que ver con firmas, y ustedes dirán, oiga, ¿pero por qué? Porque se los voy a dar rápidamente para que solo nos centremos en este requisito del artículo séptimo, que para mí es uno de los más complejos. Realmente los otros dos se solucionan de manera muy técnica, muy fácil y muy básica, aunque pues ahondar en ellos es muy importante. Y el primer requisito es el del artículo sexto, que es un requisito que básicamente nos dice, oiga, este requisito quedará satisfecho cuando el mensaje de datos se pueda acceder, o la información que usted tiene, se pueda acceder para su posterior consulta. Términos más, términos menos. ¿Qué pasa cuando yo accedo al mensaje de datos para su posterior consulta? Pues que yo le di doble clic, que yo cogí un archivo y le hice así, doble clic, y abrió, ¿cierto? O que yo le hice de alguna manera y abrió, ¿vale? Entonces eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque ese requisito queda satisfecho si mi mensaje de datos, llámese Word, Excel, PDF, toda la ofimática, videos, todo eso, si se abre, plop, cumplí con ese requisito. Me voy a ir para el requisito del artículo octavo, porque pues también no lo vamos a tratar en esta charla. Pero sí es muy importante que ustedes sepan que pues a partir de que se genere por primera vez en su forma definitiva este documento, ¿cierto? Este mensaje de datos, pues yo debo tener la forma de garantizar que este mensaje de datos ha conservado su integridad. ¿Y qué es integridad para la ley 527? Pues básicamente es todo aquello que ha permanecido completo e inalterado. Por lo tanto, yo debo garantizar que este mensaje de datos permanezca íntegro, es decir, original, ¿cierto? Es decir, completo, es decir, inalterado. ¿Y yo cómo garantizo eso en términos fáciles en un documento electrónico? Con un hash, ¿listo? Eso lo vamos a ver después, pero pues obviamente, o en otro escenario, pero pues básicamente el hash, aunque no siendo la única garantía para los documentos electrónicos de garantizar que no se altere el documento, ojo, el hash, que es un algoritmo matemático que de la parte interna extrae un código alfanumérico casi irrepetible de un documento, ¿cierto? Un documento electrónico, valga la redundancia, pues que este hash única y exclusivamente me sirve como garantía de que no va a haber ninguna modificación al momento en que yo saque ese hash. Que si yo vuelvo y saco el hash en 2 años y me sigue dando el mismo, ¿qué significa? Que ese documento ha permanecido inalterado, ¿vale? Pero
pues obviamente, y acá hay una de las confusiones que se tiene con el hash, aunque pudiera eventualmente llegar a ser una representación de una firma, técnicamente no es una firma porque no puedo identificar de qué persona es, ¿vale? Pero pues obviamente sí me sirven como mecanismos de integridad, ¿vale? Que generalmente pues suelen usarse mucho los hash para otras cosas, todo el mundo piensa que es para cifrar, todo el mundo piensa que es para otra cosa. Ojalá en otro escenario podamos compartir todo este conocimiento desde el archivo hacia ustedes, pero pues obviamente yo les digo que lo único que garantiza un hash y eventualmente para eso se usa es para garantizar la integridad de la información que me están pasando, ¿listo? Y que pues obviamente tiene unas características especiales. Y si nos vamos a la firma, que realmente es uno de los requisitos más complejos para mí de la ley 527, porque tiene una parte tanto jurídica, tanto documental como técnica, que muchas veces los abogados, por ejemplo, solo la ven desde la parte jurídica, los técnicos desde la parte técnica, los documentólogos desde la parte documental, pero hay que ceñirnos muy específicamente a que es una triada de la cual, pues específicamente, yo voy a tener que ver los tres campos, el documental, el jurídico y el técnico. ¿Por qué razón? Porque acuérdense, nosotros pasamos de tener una vida en sociedad física a una vida en sociedad electrónica. ¿Y qué nos dice la ley 527 frente a esto? Nos dice, oiga, vea, cuando una norma exija la presencia de una firma, es decir, que yo tenga que tener algo firmado así con la manito, ¿cierto? Como se hacía en físico, ya les voy a decir que es en electrónico, pues, y establezca consecuencias frente a la misma, ¿cierto? Pues este requisito queda cumplido, se entenderá satisfecho si se utiliza un método que permite identificar, ¿cierto? ¿Quién inició ese mensaje de datos? Es decir, quién hizo ese PDF, quién hizo ese documento Word, quién hizo ese Excel, quién hizo o quiénes están presentes dentro de un PDF, quiénes están presentes dentro de un WhatsApp, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para indicar que este cuenta con su contenido. Entonces ya sabemos que la primera fase es que efectivamente nosotros debemos corroborar que pues esa persona pues de ese correo electrónico pues sí cuenta con quién es esa persona y que lo que está en ese mensaje de datos pues cuenta con su aprobación. Pero adicional a eso nos dicen que el método sea tan confiable como apropiado para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado, lo cual implica que cada vez que nosotros queramos saber que esa persona sí es esa persona y que esa persona sí dio su consentimiento para, básicamente, o su aprobación más que consentimiento, para que pues obviamente algo fuera lo que dice que es, pues básicamente nos lleva a generar pues esa cierta inquietud, porque pues generalmente uno en el papel, ¿cierto? En el papel lo que hacemos de la vida es, pues nada, firmar, y si lo veo firmado, pues yo le creo. Ah, no le creí. Bueno, uno hace una prueba grafológica y todo eso. Pero entonces aquí, en este punto de la firma electrónica, y por eso les decía que si sentían miedo, porque realmente es ahí donde nos da pavor muchas veces utilizar una firma electrónica. Y yo les traigo tres categorías, dentro de las cuales me encanta clasificar estas firmas electrónicas, no sin antes explicarles que una firma electrónica de manera muy fácil y muy básica es es un identificador, ¿cierto? Que, pues, obviamente me permite identificarme, valga la redundancia, como que yo sí soy yo frente a un sistema electrónico de información y que me permite darle cierta aprobación al contenido de eso que hay en ese sistema electrónico. Que no es más que lo que les llevo diciendo. Oiga, pues si mi firma electrónica, ¿cierto? Está en un documento PDF, está en un Word, está en un Excel, está en un correo electrónico. Todos nuestros correos electrónicos siempre van firmados. Y ya les digo por cuál firma, porque no es la firma tradicional, ¿vale? Todos están firmados eventualmente, pues básicamente al momento de yo, pues demostrar que sí, yo fui el que envié, yo fui el que recibí, yo fui el que hice o no, pues va a tener que ver con estos identificadores que de manera profunda, pues nos permiten no solamente para identificarnos, sino para autenticarnos, que ya vamos a ver esas diferencias, ¿cierto? Y adicional a eso nos llevan o nos garantizan ¿a qué? A que específicamente veamos de la mano con la tecnología de qué maneras pues yo puedo identificar. Una pregunta que yo les quiero hacer virtualmente y que ustedes se la respondan en casa o en sus trabajos es, oiga, según eso que nos ha dicho Axel, entonces tenemos firmas electrónicas todos. Todos tenemos en el mundo o alguna vez hemos usado firmas electrónicas. Los voy a dejar pensando por 20 segunditos muy rápidamente, porque realmente es una pregunta que, si ustedes se dan cuenta que las firmas manuscritas o tradicionales como las conocemos, pues están en todo lado, pues básicamente al momento de nosotros querer identificarlas
¿cierto? Como ese traslado de la sociedad en físico a la sociedad electrónica, si es lo mismo, si no es lo mismo, si tenemos, si no tenemos. Muchas veces pensamos que eso es algo extraterrestre, que solamente tienen ciertos tipos de dignidades o de pues, empresas, entidades, ¿cierto? Pero cuando les dé la respuesta, pues ustedes se van a dar cuenta que todos usamos todos los días firmas electrónicas. Y la respuesta, como ya se las acabo de anunciar, es que todos tenemos firmas electrónicas y todos las usamos todos los días. ¿Por qué razón? Porque nos estamos identificando frente a un sistema de información que de la parte, pues obviamente, pues, nos permite, la parte electrónica nos permite identificarnos como que nosotros somos nosotros, ¿cierto? Reemplazar, por decirlo como lo decía la definición, ese nombre y ese apellido, y que adicionalmente, pues todo lo que yo estoy firmando, ¿cierto? Todo lo que ese identificador hace por mí, pues da aprobación al contenido de lo que yo estoy enviando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes por las mañanas se levantan, ¿cierto? Y lo primero que hacen es mirar su celular. Al celular, cuando ustedes se levantan, pues ¿qué hacen? Poner una contraseña, ponerle un PIN, ponerle la cara, ¿cierto? Luego de eso, ustedes se levantan, si tienen que ir al trabajo, van al trabajo, si tienen que quedarse en sus casas trabajando, pues trabajan desde sus casas, prenden sus computadores, ¿cierto? Ponen un usuario, una contraseña, ponen diferentes mecanismos de autenticación, ¿cierto? Que son diferentes a la firma, y ya cuando yo entro, ¿cierto? A mis sistemas, por ejemplo, correos electrónicos y demás, pues cada vez estoy usando usuarios y contraseñas y demás. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo ustedes están firmando electrónicamente algo. ¿Frente a qué? Frente a sus sistemas de información, frente a sus celulares, frente a sus dispositivos, frente a sus correos electrónicos y demás. Todo el día ustedes están identificando como que ustedes sí son ustedes y que lo que están haciendo cuentan con su aprobación, tal y como nos lo manifiesta el artículo séptimo de la ley 527. De aquí es importante comentarles que yo académicamente y pues muchos académicos de mucha más trayectoria han decidido dividir para mayor entendimiento las firmas electrónicas en tres categorías. La primera de ellas que les presento el día de hoy se llama firma electrónica simple. Como su nombre lo dice, ¿qué es una firma electrónica simple? Pues una firma electrónica simple es la que de manera simple nos identifica frente a un sistema de información, ¿cierto? Garantiza pues que eventualmente nosotros sí somos nosotros y que a través de ese sí somos nosotros, pues el contenido de un mensaje de datos, sea cual sea el contenido, pues cuenta con nuestra aprobación. ¿De cara a qué? A que yo puedo utilizar, ejemplo, usuarios, contraseñas, mensajes de texto, muchos mecanismos como la dirección IP, como los CAPTCHA. ¿Para qué? Para identificar que yo sí soy yo frente a un sistema de información y que eso que yo estoy queriendo ponerle mi firma, que requiere la firma a nivel legal, pues cuenta con mi aprobación. Entonces tengo muchos mecanismos y ustedes me preguntan, Axel, entonces, si usted lo que dice es que usamos todo el día firmas electrónicas, ¿cierto? Dígame, por favor, ¿cuál es la firma electrónica de un correo electrónico? Pues mis queridos amigos, la firma electrónica de un correo electrónico es la dirección que nos identifica como portadores de ese correo electrónico. Ejemplo, mi dirección en el archivo es edias@archivogeneral.gov.co. En ese caso, cuando yo digo edias@archivogeneral.gov.co, abajo en el cuerpo del correo electrónico yo puedo poner Pepito Pérez, pero pues yo no soy Pepito Pérez. ¿Cuál es mi verdadero identificador? Yo puedo poner lo que quiera en el correo, pero ¿cuál es mi verdadero identificador? ¿Qué es lo que está diciendo que yo, que envío eso, apruebo el contenido de ese correo electrónico? Mi dirección de correo electrónico. Ejemplo de un WhatsApp, de un chat de WhatsApp, es nuestro número telefónico. Al número telefónico le podemos poner Pepito, no sé, Andrés Panadería, Germán Mecánico, ¿cierto? Pues es muy usual, pero pues realmente el identificador es el número de teléfono que me va a dar la garantía de que si yo le pregunto al operador de quién es ese número, pues me va a decir de quién es. Entonces, todos estos mecanismos que ustedes conocen tradicionalmente, que pueden llegar a usarse para poder generar un gran espacio en lo que es la firma electrónica, pues identificarme y adicional a eso, llegar a demostrar que yo sí soy yo y pues que lo que puse yo ahí en ese mensaje de datos pues cuenta con mi aprobación. Eso va a ser una firma electrónica de manera simple, ¿vale? Dentro de estas firmas electrónicas simples también hay que tener en cuenta que hay unos procesos que vuelven compleja esta firma. Entonces ustedes me dirán, oiga, si ya la charla estaba un poco zafada, un poco corrida de la teja, ¿cierto?
que ahora usted me venga a decir que una firma electrónica simple puede ser firma electrónica simple compleja. O sea, ¿cómo algo simple puede ser complejo? Pues quiero contarles que la complejidad para estos sistemas de firma electrónica simple se las dan unos mecanismos de verificación que verifican que yo sí soy yo, ¿cierto? Y que adicional a eso, que eso sí, pues tiene mi aprobación, que lo que yo estoy haciendo cuenta con mi aprobación. Entonces, los casos más comunes de ello es cuando nosotros queremos hacer algún tipo de acción dentro de un sistema, ¿cierto? Que generalmente los ejemplos que más me gusta aquí son los bancarios. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a hacer una transacción que tenemos que firmar electrónicamente. ¿Por qué razón? Porque antes cuando uno iba al banco a retirar dinero, a uno le decían, vea, aquí está el papel, ¿cierto? El papel, dígame cuánto quiere retirar de su cuenta, yo verifico que usted sí esté acá en su cuenta, páseme su tarjeta, páseme un poco de mecanismo, ¿cierto? Y fírmeme acá que usted sí quiere sacar esa plata. Entonces uno con la manita firmado. ¿Qué sucede ahora? Pues tenemos aplicaciones que lo hacen automáticamente, pero que verifican que somos nosotros y somos nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que hace uno es crearse una cuenta con el banco. El banco asocia esa cuenta a una cuenta de ahorros o corriente que uno tenga, ¿cierto? Adicional a ellos me proveen una serie de mecanismos como tarjetas de crédito, débito, las que sean, unas claves, ¿cierto? Que cada vez que yo vaya a hacer una transacción me tengo que autenticar y tengo que aprobar esas transacciones. Por lo tanto, es como si yo fuera al banco a firmar, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que obviamente, si yo solamente ingreso un usuario y una contraseña, pues es muy fácil a nivel de ciberseguridad saber ese usuario y esa contraseña. Los seres humanos somos muy vulnerables, demasiado, y pues nuestra seguridad más bien es bien bajita, no es muy alta. Entonces, pues es muy fácil. Entonces, ¿qué hace el banco? Pues para que no nos quiten el dinero, pues lo que hace es volver una firma electrónica simple, como por ejemplo puede ser un usuario y una contraseña, que apruebe una transacción de nosotros, de una transferencia bancaria, en algo un poco más complejo. Entonces, ¿qué nos piden? Oiga, regáleme el mensaje que le va a llegar a su celular, regáleme la clave dinámica, regáleme el token, dígame en qué año nació su primer perrito, dígame una serie de preguntas de confrontación que vuelven complejo el tema. De modo que, ¿qué? Que garantizan que lo que yo esté firmando electrónicamente dentro de un documento electrónico o mensaje de datos, pues sea yo, precisamente el que me autentique, y ya vamos a ver todas las diferencias entre autenticación y firma, y que por supuesto dé aprobación a ese contenido en específico. Entonces, las más simples, como les digo, pueden ser usuarios, contraseñas, direcciones IPs, pueden ser correos, direcciones de correos electrónicos, el numerito de WhatsApp, mensajes de texto, pueden ser, etcétera, 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 y que lo que vuelve complejo el tema, pues lo vuelve complejo de tal forma que ellos mismos, los mismas, por ejemplo, entidades bancarias o todo lo que quiera saber que yo sí soy yo, por ejemplo, a veces nos dicen, oiga, usted quiere entrar a su correo, digite un código de 6 dígitos, y no miércoles, no me lo sé. Entonces ahí en el celular le dicen, oiga, digite este código de 6 dígitos. Ah, pues lo digito. ¿Por qué? Porque están corroborando que yo sí soy yo. Y que lo que voy a hacer, pues tiene mi aprobación, ¿vale? Entonces esta es la primera categoría, como ustedes se pudieron dar cuenta, es la más simple. La segunda categoría que nosotros pues tenemos es una muy fácil y muy sencilla, pero no por fácil y por sencilla deja de ser una de las más seguras del mundo. Y eso son las firmas electrónicas biométricas, con nuestro rostro, con nuestro iris, con nuestra cara, con nuestras manos, ¿cierto? Con cualquier parte de nuestro cuerpo que tienen factores únicos de identificación, ¿cierto? Pues voy a poder hacer distintas transacciones al momento de qué, al momento de yo querer pues obviamente usar cualquier tipo de firma electrónica que me permita en un sistema electrónico identificarme y adicional a identificarme, pues a realizar acciones que cuenten con mi aprobación. ¿Qué les dijera yo, o ustedes qué me dirían, más bien, si yo les dijera que ustedes pueden ir al supermercado, pueden ir a una tienda y pagar con la sonrisa? Que ustedes le hagan al cajero, oiga, buenas tardes, vea, me llevo este par de zapatos, me llevo este par de comida, no sé, estas hamburguesas, ¿cierto? ¿Y con qué va a pagar? Con la sonrisa, sonrían. Y ya. Y ustedes quedan pagados, les descontaron de su cuenta y todo. Entonces uno dice, oiga, ¿eso de verdad puede pasar? Y sí, quiero contarles, mis queridos amigos, que en China ya se inventaron una maquinita que se llama Smile to Pay, que se llama Sonríe para pagar. ¿Y en qué consiste? Pues les voy a contar. Les voy a mostrar acá el video rápidamente. Entonces este video, pues básicamente como les muestro acá, es un video mediante el cual una máquina está ubicada en una tienda de comida llamada KFC. La señorita llega a la tienda, ¿cierto? Pide un helado que le cuesta 28 yuanes. Cuando pide ese helado le preguntan, oiga, ¿usted con qué quiere pagar?
Entonces, la señorita dice, oiga, quiero pagar con mi rostro. Y ya, pues ahí la señorita, en la cámara, como ustedes se pueden dar cuenta, ella sonríe, bueno, medio sonríe, le aprueban la transacción, quedó pagada y por supuesto le llevan a la mesa su delicioso helado. ¿Qué sucede en este caso? Que por ejemplo aquí pues van a hacer unas pruebas de veracidad, por ejemplo, de que la máquina no se equivoca o que puede llegar a confundirla o puede llegar no a reconocerla. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, le está cambiando como el peinado, ¿cierto? Y al momento de cambiar el peinado, pues obviamente la reconoce. Entonces, es indistinto para la máquina si la persona se cambia de cabello, si se maquilla, por ejemplo. En este caso ustedes vieron que cambió un poquito y pues acá le toman una foto y el sistema igual la sigue reconociendo, ¿vale? Entonces es muy importante eso. Acá, por ejemplo, ¿quién no ha pensado que todos los chinos son iguales? Pudiera confundir a la máquina, pero no, si ustedes se dan cuenta, ahí la máquina la sigue reconociendo y por supuesto la señora puede seguir comprando su heladito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las firmas biométricas, a diferencia de las firmas electrónicas simples, acuérdense que todo esto es dentro de un mismo escenario, estamos hablando siempre de firmas electrónicas. ¿Por qué? Porque la firma electrónica es nuestro genérico. Entonces encontramos una categoría que son las simples y las simples complejas, encontramos una categoría que son las biométricas, que es todo aquello con nuestro rostro específicamente hablando, el cual pues, nos garantiza, primero, que un sistema nos reconozca como que yo sí soy yo, ¿cierto? Y lo segundo, pues que la consecuencia directa es que lo que usemos dentro de ese sistema electrónico, pues va a contar con nuestra aprobación porque ya identificamos que nosotros, pues sí somos nosotros, ¿vale? Entonces, eso es muy importante al momento de yo querer garantizar de una manera u otra ciertos escenarios de reconocimiento de firmas. Y la siguiente firma, que para mí es una de las más controversiales, de las cuales pues ya hoy vamos a desmitificar, desleyendizar, digo yo en términos muy coloquiales, de manera definitiva, qué es y qué no es una firma digital. Quiero contarles, mis queridos amigos, que la firma digital no es más, al menos en Colombia, ojo, y esto pues bajo la jurisdicción en la que está el Archivo General de la Nación y bajo la que estamos los habitantes del territorio colombiano, y es que bajo la ley 527, las firmas digitales son aquellas que sus certificados son emitidos por entidades de certificación digital. Pare de contar. En Colombia, entonces, solo hay 7 organismos que pueden emitir firmas digitales, ¿vale? Y ustedes dirán, oiga, pero ¿y qué tiene que ver que una entidad, un organismo, pues pueda emitirlas o no? Ya les voy a explicar en qué consiste esto, sin antes mostrarles, por supuesto, no sin antes mostrarles cuáles son estas entidades que únicamente en Colombia pueden emitir este tipo de firmas digitales, ¿vale? Entonces, Camer Firma, Thomas, Valid, GCE, Andes, Certicámara y Edicom. Son las únicas que en Colombia pueden emitir certificados de firma digital. ¿Y en razón a qué? Ustedes dirán, son los únicos, pero a mí todo el tiempo me ofrecen firmas digitales por todo lado. Sí, son los únicos, porque según la ley 527, las firmas digitales pues son unos mecanismos complejos que yo se los resumo acá. Entonces, al emisor, ¿cierto? Le entregan a quien vaya a enviar algo así, le entregan unos mecanismos, no sin antes haber verificado que si era esa persona. Entonces uno va a la entidad de certificación digital y le dicen, buenos días, ¿cómo está? No, muy bien, súper bien, genial. Oiga, quiero unas firmas digitales. Claro, ¿quién es usted? Oiga, pero pues me acaba de presentar, yo soy Axel. No, necesitamos saber que usted sí es usted. Muéstrame su cédula. Si usted es representante legal de una empresa, pues muéstrame que usted es el representante legal de esa empresa mediante el mecanismo de un certificado de tradición y de existencia y representación legal, muéstreme que usted tiene las facultades para poder firmar eso que usted quiere firmar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues en ese aspecto, sí es bien importante que nosotros veamos de todas las formas posibles de qué manera la firma digital pues llega a nuestras vidas y entendámoslo esto como un mecanismo que precisamente pues nos va a llevar a cabo una serie de circunstancias bajo las cuales ya les voy a explicar de mejor manera cómo se ve una firma digital. Pero en principio la firma digital es aquella que una entidad de certificación digital nos entrega,
¿cierto? De manera muy fácil y sencilla, pues ellos tienen unos mecanismos allá súper complejos, tiene que haber un organismo nacional de acreditación que diga que ellos sí están acreditados para eso, porque a nivel técnico tienen que cumplir con los requisitos, y es precisamente porque la ley 527 establece que las firmas digitales o la pelea, básicamente, y acá quiero resumir es un poco de todo esto que hemos hablado todo este tiempo. Las firmas electrónicas tienen un problema que igual tienen las firmas físicas y es un tema de la palabra repudio. ¿Qué es eso? Todas las firmas tienen problemas de eso. Sí, ¿qué significa el repudio? El repudio significa que yo puedo decir que yo no fui el que firmé algo, o pues en este escenario, o que yo no hice algo de lo que se me está diciendo que yo hice. Entonces, si yo envío un correo electrónico a nombre de otra persona y digo que fue esa persona la que lo hizo, esa persona puede decir que ella no lo hizo. Sí, eventualmente no lo puede decir que no lo hizo. Adicional a eso, si ustedes se ponen a pensar, pues que todo el tiempo las firmas que nosotros hacemos a nivel electrónico, puedo decir en algún momento de la vida, oiga, pues sí, yo no hice eso, pues sí, eventualmente, pero la ley 527 que quiso con las firmas digitales, que no se pudiera repudiar. Es decir, que si yo voy a una de estas 7 entidades y les digo que me den una firma digital, al momento en el que me la dan y yo empiezo a usarla, si yo quiero decir que yo no fui el que firmé porque me robaron la contraseña, porque me pasó algo, porque de verdad sí fui y me equivoqué y pues no quiero decir que fui yo, pues no voy a tener la posibilidad. ¿Por qué? Porque este mecanismo me identifica de manera única y aprueba todo lo que yo firme con ese documento, con ese mecanismo, perdón, y en un documento electrónico. De tal suerte que, pues en todos los escenarios habidos y por haber, si hay firmas digitales expedidas por estas entidades de certificación digital que se encuentren vigentes y que me firmen esos documentos, se entenderán como firmas digitales. De lo contrario, pues son firmas electrónicas de las otras, o simples o biométricas. Pare de contar. Ese es el asunto, ese es el mito tan fuerte que existe con el tema de la firma digital, que la confundimos con firma electrónica, que la confundimos con firma digitalizada, que ya voy para allá. Y pues por supuesto, si ustedes se dan cuenta, bajo este esquema, quisiera yo mostrarles el día de hoy cómo se ve realmente una firma digital a nivel técnico. La herramienta que voy a utilizar es una herramienta como cualquier otra, no las estamos sugiriendo, simplemente es una herramienta que a nivel académico a mí me ayuda a mostrarles por debajo a nivel técnico cómo se ve una firma digital, porque pues no tengo firmas digitales, pero sí sé a nivel técnico cómo se ven. Ojo, quiero ser muy claro con esto y quiero que quede pues obviamente grabado en el video y quiero que quede muy claro para ustedes. La herramienta que voy a utilizar en Colombia no es firma digital por el simple hecho que no está dentro de ese listado que les mostré de ONAC. Solamente por eso, porque no está ahí, ¿vale? Pero a nivel técnico es una firma que se asemeja mucho a las firmas digitales, ¿vale? Si ya están listos para verla, quiero mostrarse. ¿Listo? Entonces yo entro a una página que se llama DocuSign, que como les digo, a nivel técnico es una firma digital, a nivel legal en Colombia no son firma digital porque no hay un organismo de nacional de acreditación que certifique que ellos sí son, porque no aparecen en esa lista básicamente. ONAC es quien decide quién puede expedir firmas digitales en Colombia y quién no, ¿vale? Entonces aquí voy a entrar con mi correo del Archivo General de la Nación, ¿cierto? Y vuelvo y les digo, esta fue una de tantas herramientas, existen muchísimas herramientas en el mundo, como esta hay 10.000, solamente que a niveles académicos, pues esta es la que más me gusta, realmente me garantiza pues muchos escenarios. Yo aquí en este momento estoy esperando que me llegue un correo. Si ustedes se dan cuenta, él está tratando de decirme, oiga, usted quiere entrar a firmar cosas, verifique que usted sí es usted. ¿A través de qué? Pues de un código de verificación, de doble factor de autenticación. Entonces ahí me está preguntando si yo sí soy yo le voy a decir en este momento, dentro de mi equipo, que yo sí soy yo, acá ya me entrega un código, ¿cierto? Que esas son las firmas electrónicas simples, complejas que les comentaba, ¿cierto? Y ya me identifica como que yo sí soy yo. Ahí a partir de este momento pues puedo firmar electrónicamente documentos, pero lo que les va a mostrar a nivel de firmas digitales es algo muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo ya algunas cositas firmadas, ¿cierto? Esta hoja de vida, por ejemplo, de persona natural que es muy conocida dentro del sector público, ¿cierto? Sácame la descarga y les voy a mostrar específicamente qué es el cuento de la firma digital.
¿Listo? Aquí ya vamos a terminar la leyenda, vamos a terminar el mito, vamos a terminar todo lo que ustedes han escuchado en sus vidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo miro este formato único hoja de vida, ¿cierto? Esto tiene como un mamarracho por acá. Pero ojo, ojo, este mamarracho que ustedes ven ahí no es la firma digital. Oh, ¿sorprendidos? Al igual que yo cuando me enteré de este tema, pues quedé igual de sorprendido, porque esto no es la firma digital, eso es una representación cualquiera, que si a mí me ponen esto en un documento y dicen, oye, ¿usted lo firmó? Pues yo puedo decir que no lo firmé porque es que realmente yo no hice ese mamarracho no es de mi puño y letra, ¿vale? Entonces, ¿qué sí me identifica frente a este sistema de información, a este mensaje de datos como que yo sí soy yo? El panel de firmas, ¿vale? Y este panel de firmas, ¿qué información trae? Pues la información que a nivel de firma digital yo debería encontrar o a nivel de firma electrónica por aquellas empresas como esta que se dedican a otras cosas, pues yo podría encontrar, ¿vale? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, pues trae una información que si fuera firma digital traería la información mía, ¿vale? Pero como no es una firma digital, pues trae la información de otro. Pero así se ve una firma digital. Que no sea firma digital es otra cuenta, es otro coso. Pero alrededor del mundo esto es lo que técnicamente se conoce como firma digital a nivel técnico. A nivel legal, acuérdense, para poder ser emisores de certificados de firma digital para una persona, pues debo ser entidad de certificación digital y el único que me puede decir si soy entidad de certificación digital es la ONAC, ¿vale? Entonces, es ONAC, Organismo Nacional de Acreditación Colombiano, al menos en Colombia, ¿vale? Entonces, bajo este aspecto, pues así se ve una firma digital, entonces acá me comprueba que yo sí soy yo, pues obviamente la fecha de visita, pues obviamente del documento, unos detalles bien técnicos que de manera única pues se establecen para este documento que yo de manera efectiva pues sí soy yo. Acá en este caso si esto fuera una firma digital pues aparecerían mis datos, los datos de alguna de las 7 entidades de certificación digital que emiten esos certificados, los detalles, las normativas, las verificaciones que pueda hacer alguien para verificar que eso sí es así, las llaves públicas, otro tipo de llaves que pues obviamente están, unos compendios ahí de unos hashes que son diferentes a las firmas, ¿vale? Y que me verifican a mí en cualquier estadio de la vida que pues yo sí soy yo y que lo que yo puse acá cuenta con mi aprobación. Aunque como les digo, este es un simple mamarracho que no es firma electrónica. ¿Qué más no es firma electrónica? Les voy a decir en este exacto momento qué más no es firma electrónica. Firma electrónica no es esto. Pónganle mucho cuidado, mucho ojo. Esto, que voy a poner acá en un cuadrito, no se me preocupen, voy a ponerlo acá en este cuadrito, ¿cierto? Y esto lo hacen ustedes todos los días, se los aseguro. Pero, mis queridos amigos, ya les voy a explicar por qué eso no es una firma electrónica, ¿vale? Entonces, esto que ustedes hacen todos los días en computador, esto, esto que ustedes ven acá, no es firma electrónica. No es firma, si se les va a poner en grande acá, en rojo. No es firma electrónica. ¿Qué más no es firma electrónica? Que ustedes llegan y cogen, acá voy a volver a dibujar otra firma, ¿cierto? Que ustedes llegan y cogen las firmas, ¿cierto? Que ustedes usan manualmente, de la manito, y pues obviamente ustedes lo que hacen de manera muy sencilla y muy coloquial, ¿cierto? Es irnos acá a recortes, un nuevo recorte, acá la recortamos, ¿cierto? Y se la ponemos a todos nuestros documentos, a diestra y siniestra, o mejor dicho, ustedes no perdonan poniendo eso. Axel, y entonces nos acaba de estallar la cabeza. ¿Por qué razón eso no es una firma electrónica? La razón es muy sencilla. La razón es porque esta firma o las firmas electrónicas tienen una vocación muy específica y la vocación de las firmas electrónicas es estar en un medio electrónico o haber nacido en un medio electrónico. ¿Qué sucede con las firmas manuscritas? Pues que su nacimiento se predica de estar en un medio físico, es decir, de la mano y un esfero, o de la mano y un dedo, de la mano de algo, ¿cierto? Que nace específicamente de ese escenario. Total, al final del ejercicio, cuando nosotros hacemos representaciones de estos, pues no tenemos la garantía a nivel electrónico, ojo, que no es la misma garantía a nivel físico, de si esa persona
pues es o no es, y si adicional a eso, pues cuenta ese contenido de ese documento con su aprobación, lo cual dificulta mucho el actuar a nivel electrónico y pues realmente no llegan a representar el concepto básico de lo que nos trae la ley 527, de que pues obviamente es un método que permite identificar a ese iniciador. Porque ¿qué pasa? Y eso pasa mucho en digitalización. Oiga, que alguien certificó de manera certificada, vale la redundancia, que al digitalizar ese documento, pues ahí hay una firma. Pero ¿podemos identificar electrónicamente quién es esa firma? No. A nivel físico sí podemos saber, una prueba grafológica, algo le hacemos. Pero a nivel físico, a nivel electrónico, nosotros no podemos llegar a identificarlo. Entonces, la premisa de toda esta situación, de toda esta circunstancia, es básicamente, voy a cerrar por acá, es básicamente que las firmas electrónicas nacen electrónicas, viven electrónicas, mueren electrónicas. Que las firmas digitales, a diferencia de las electrónicas que ya vimos, que está dentro del conglomerado de las firmas electrónicas porque es un conjunto de absolutamente todo lo que sea electrónico y que permite identificarme frente a un sistema de información y que permita muchas cosas, pues las firmas digitales, a diferencia de las otras, es que pues las emite una entidad de certificación digital y que pues estas no gozan de repudio, es decir, que no puedo decir que yo no fui el que firmé o que alguien a mí no me puede decir que es que usted yo no fui el que puso la firma porque realmente hay alguien que ya certificó que yo soy yo y esa presunción es la que garantiza o la que da la ley. ¿Para qué? Pues para que tenga un poquito mayor de protección. Ahora bien, ¿las otras firmas pueden usarla? Lo que son firmas electrónicas, sí las puede usar siempre y cuando yo haga un acuerdo de firma electrónica, es decir, que las partes nos pongamos de acuerdo qué firma utilizar. Ah, ¿tiene la misma validez de las firmas digitales? En principio no, pero si el sistema es tan robusto que yo puedo identificar y puedo garantizar que esa persona sí es esa persona y que lo que está firmando pues cuenta con su aprobación, pues ya casi que garantizo que aun cuando esa persona diga que no fue ella, pues yo tengo las pruebas para demostrar que en verdad sí lo fue. Me explico. Hay bancos en Colombia, por ejemplo, entidades bancarias, que ya emiten, pues digamos, pagares electrónicos, créditos, un poco de cosas ahí. ¿Para qué? Pues para que uno electrónicamente, pues uno descargue solamente la aplicación, registre sus datos, uno mete todos sus datos electrónicos, literalmente le piden a uno que le tome fotos a sus falanges de las huellas, se tome una foto uno de cara, moviéndose, les grabe uno la voz, que es un dato biométrico, y adicional a eso ellos ya tienen unas bases de datos gigantescas con nuestra información crediticia, financiera, etcétera, etcétera, y con eso pues nos hacen firmar unos pagares electrónicos para que cuando nos den el crédito y pues si no llegásemos a pagarlos, pues nos puedan ejecutar en los juzgados. Entonces, eso ya está pasando, ya los bancos están entendiendo que las oficinas ya no son tan claves para pues llegar a prestar cierto tipo de créditos y demás, sino que lo pueden hacer y que la persona no necesariamente tiene que tener firma digital, sino que con muchas firmas electrónicas, un conjunto de firmas electrónicas, pues pueden llegar a determinar que esa persona sí es esa persona. De cara a esto, si ustedes se dan cuenta, es muy importante que ustedes sepan, en este caso, que las firmas electrónicas tienen toda la validez del caso. Ahora bien, si ustedes me preguntan por estas, que son las que pues obviamente nos generan un poquito ahí como de confusión, pues en muchas ocasiones y especialmente en estos últimos 2 años han salido unos decretos que permiten y facultan a las entidades públicas sobre todo a firmar con este mamarracho. ¿Por qué? Porque pues seguramente los que hicieron esos decretos desconocían de la ley 527, entre otras cosas, pero pues digamos que este mamarracho está autorizado única y exclusivamente para los fines que están. Y ese cuerpo normativo, llámese decreto, llámese resolución, llámese acto administrativo, llámese lo que sea, es lo que le da esa validez. Pero, ojo, que le dé la validez no significa que sea una firma electrónica. Simplemente es una firma manuscrita o mecánicamente impuesta o hecha con tinta electrónica que tiene una función muy específica dada por una ley. Pero si normalmente yo voy a hacer este mamarracho en cualquier otra parte, pues muy seguramente yo podré decir a futuro, oiga, yo no hice eso, repudio, y se cayó todo un proceso de firma. Oiga, repudio, y se le cayó absolutamente todo un tema de verificar que yo sí era yo y demás. Cosa que a nivel electrónico, con un usuario, con una contraseña, correo, IPs, geoubicaciones, firmas electrónicas súper robustas como la que les acabo de mostrar, firmas digitales, pues obviamente si ya quiero ir a comprar unos certificados y una entidad que me certifique que yo sí soy yo, pues lo puedo llevar bajo ese escenario. ¿De cara a qué? Pues de cara a entonces donde dejamos los mecanismos de autenticación,
¿Qué será eso entonces de que, pues obviamente me sirvan para mi firma, no me sirvan para mi firma? Pues básicamente los mecanismos de autenticación, como ustedes pueden ver en esa imagen, son los que nos han ayudado en todo este proceso a identificar que nosotros sí somos nosotros, usuarios, contraseñas, caracteres, pues obviamente que nos piden para ingresar, así como el que hicimos ahorita en DocuSign, etcétera, 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 un sinnúmero de situaciones mediante las cuales nos vemos abocados precisamente y que son parte esencial, aunque por sí solos no son una firma electrónica, es decir, si yo pongo un usuario ya firma electrónicamente, no, simplemente pues es un mecanismo que precisamente me permite identificar que yo sí soy yo, que si lo recuerdan es solamente una parte de la definición, ¿vale? Yo acabo de volver a poner la definición de firma que aplica mucho para firma electrónica. Acá, identificar una persona, esta es la única parte en la que, digamos, en cierta medida me ayuda. ¿A qué? A que yo pueda identificar una persona. ¿A través de qué? De un usuario, de una contraseña y demás. Pero lo que debe aprobar o dar autenticidad, pues básicamente va a ser las acciones que yo haga para que eso sea de esa manera. Que si ponemos el mamarracho, por ejemplo, pues no hay ninguna acción ahí porque pues por el mamarracho lo pone cualquiera. Se ha digitalizado, se ha hecho con tinta electrónica, sea mecánicamente impuesto. Lo que ustedes necesiten frente a ese escenario, pues no lo va a poder dar. Pero los mecanismos de autenticación sí me ayudan en un evento a que, pues a generar en gracia de validez, ¿cierto? De mis documentos, que yo lo pueda llevar este proceso a cabo. Para finalizar, este mapamundi que ustedes ven es un mapamundi, pues pareciera que de todos los países del planeta, ¿cierto? Que básicamente simbolizan que a nivel mundial, pues la firma electrónica es entendida de esta manera, siempre y cuando pues respete una u otra garantía, que en todos los países o en la mayoría de países, y aquí hablando de Latinoamérica, son muy parecidos. Los requisitos realmente generalmente y siempre son parecidos, porque pues obviamente la mayoría usamos un documento marco como el que les dije, un Citral, para poder crear nuestra legislación interna y que con base en eso podemos determinar el día de hoy que los mensajes de datos, los documentos electrónicos, pues tienen una validez gigantesca, que las podemos usar en todos nuestros escenarios. Nosotros podemos empezar a hacer temas de archivo electrónico, podemos empezar a demostrar o a probar cosas de que alguien me envió, que alguien me firmó, que alguien hizo, que alguien deshizo a nivel electrónico, ¿cierto? Con una serie de garantías y que las firmas electrónicas son una herramienta muy valiosa. ¿Para qué? No para terminar de confundirnos, no para terminar de generar pues obviamente esa asociación que nosotros hacemos con el mamarracho, ¿cierto? Porque muchas veces, y me ha pasado en muchas entidades, oiga, eso está firmado electrónicamente, y me dice la persona, oiga, eso no está firmado porque es que no tiene mamarracho. Debemos romper ese paradigma del mamarracho y llevarlo a otros escenarios en donde se dieron cuenta ustedes el día de hoy que la firma electrónica no es el mamarracho, la firma electrónica son muchos componentes electrónicos que nos pueden ayudar a identificarnos y a demostrar que lo que nosotros hagamos a través de sistemas de información electrónicos cuentan con nuestra aprobación, cuentan con todo nuestro apoyo, con todo lo que nosotros tengamos y mucho más importante a eso podemos demostrar a nivel electrónico que eso sí es así. De lo contrario, pues entraríamos al tema del repudio, que es lo que siempre queremos evitar bajo cualquier escenario. Que si me preguntan cuáles son las más seguras, pues por supuesto las digitales, la ley les da un poquito más de valor, pues en el sentido en que pues no gozan de repudio y pues tienen otra serie de circunstancias, pero con las firmas electrónicas normales podemos jugar todos los días, como lo venimos haciendo y no nos habíamos dado cuenta, como lo hacemos todos los días y no somos conscientes de ello. Entonces, mi invitación es para que ustedes vean este mundo y que en el mundo que ustedes están viendo específicamente puedan entablar pues una serie de conversaciones de todo lo que tenga que ver acerca de esto, ya sean sus empresas, sus entidades, y confíen muchísimo en estos mecanismos, siempre y cuando estén bien orientados a cumplir con la ley, a cumplir con la política archivística del Estado colombiano, al menos en Colombia, y que por supuesto generen ustedes esa confianza para sus relaciones. Cosa que si ustedes quieren hacer documentos electrónicos, quieren después archivarlos de forma electrónica o tienen instrumentos híbridos que les permite hacer una y otra cosa, pues ustedes tengan la plena certeza de que no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, les va a servir de gran ayuda. Muchísimas gracias, este ha sido todo mi tiempo. Quiero especialmente agradecer al Archivo General de la Nación por este espacio y, por supuesto, como nos había dicho nuestra maestra de ceremonias, pasamos a la sesión de preguntas quedando a su entera disposición en todo lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias.
Listo, Axel, muchísimas gracias y no te imaginas, tenemos un montón de preguntas como ya lo habíamos estado hablando. Yo sí que has respondido, yo creo, a muchas de ellas, pero te las voy a hacer por si de pronto alguien se unió a último momento y de repente no Claro alcanzó a que sí. escuchar. Entonces, empecemos. Por acá tenemos la primera pregunta, dice, ¿cómo se puede verificar un correo electrónico? El correo electrónico, más que verificarlo, es que pues tengamos la certeza de que esa persona sí fue la persona que pues nos envió ese correo electrónico, ¿cierto? Y eso se hace a través de la revisión del encabezado del correo electrónico. El encabezado del correo electrónico básicamente es una parte esencial del correo electrónico donde yo puedo saber la dirección IP pues, del servidor donde me enviaron el correo electrónico y pues por supuesto el servidor de donde efectivamente se está manejando pues esta información y demás. Quiero decirles también que a través de este encabezado, pues muchas veces cuando imprimimos correos electrónicos, no podemos determinar a nivel técnico si esa persona sí fue la que hizo ese correo o no. Es decir, pues está la dirección, pero yo la dirección la puedo cambiar, la puedo modificar con Paint, con Photoshop, con muchas cosas. Y pues lo que sí me permite a nivel técnico saber eso es el encabezado. Para buscar dónde ver el encabezado, eso es muy fácil. Ustedes le preguntan a internet dónde se ve un encabezado, un correo electrónico, y de manera muy sencilla les va a lograr llevar a cabo este ejercicio para que ustedes vean si esa persona efectivamente sí hizo el ejercicio o fue otra distinta, ¿vale? Gracias. Listo. La siguiente pregunta la hace Carmen Cecilia Lagos. Dice, ¿los documentos con firma electrónica simple tienen valor probatorio ante autoridad judicial? Queremos contarte que sí, tiene todo el valor probatorio, siempre y cuando demos cumplimiento a un artículo del decreto 2364, que es básicamente el artículo séptimo. Sí, yo sé que la ley 527 es el artículo séptimo, pero de este decreto también es el artículo séptimo, que es el decreto que regula el artículo séptimo, valga la redundancia, y él nos dice, oiga, usted para firmar electrónicamente con alguien, ¿cierto? O que usted va a firmar electrónicamente un documento, póngase de acuerdo con esa persona, pónganse de acuerdo en el mecanismo que van a usar y tienen que garantizar que el mecanismo sea tan seguro como confiable para que pues obviamente se pueda llevar a cabo esta relación y que en ningún momento pues la persona pueda decir que no fue la que firmó. ¿De cara a qué? De cara a poder decirles y manifestarles que con firmas electrónicas simples o con firmas electrónicas biométricas o con firmas electrónicas simples y biométricas juntas, porque puede ser un compuesto de todo eso, se puede dar validez jurídica a los documentos electrónicos, siempre y cuando pues obviamente garanticemos bajo todos los escenarios que pues nadie nos va a decir que no fue ellos los quienes firmaron, ¿vale? Listo, bien. La siguiente pregunta que tenemos nos la envía Juan Francisco Peñaranda y dice, cuando uno autentica una firma en las notarías, ¿qué pasa? El proceso de autenticación en las notarías es totalmente distinto a un tema de firma electrónica. ¿Qué sucede? Hay un pad, ¿cierto? Un cosito, un cuadradito, y uno le pasa un esferito que uno imaginariamente, pues uno le pone ahí y pues ahí aparece la tinta cuando le imprimen el cosito. ¿Qué sucede? Los procesos de autenticación en notaría, el notario es una persona que da fe, fe pública, es decir, que él va a certificar a través de ese mecanismo y que yo sí puse la mano al frente de él, teóricamente, ¿cierto? Y que por supuesto yo sí soy quien dice ser, porque aparte de eso me piden mi cédula, me piden mi nombre, me piden una serie de identificadores que si ustedes se dan cuenta no son electrónicos. Lo único es que utilizan tecnología para simplificar el proceso, es decir, por si se acaba el esfero, por si, pues, N mil cosas. Pero el proceso de autenticación es simplemente que el notario, pues, me certifica que yo sí soy yo y que la firma que yo pongo ahí simplemente es un paso adicional, pero que no llega a constituir firma electrónica. ¿Por qué? Porque pues precisamente es un mamarracho que yo simplemente hago con tinta electrónica, que si lo imprimen, que si lo ponen en un documento, pero realmente quien autentica que yo sí soy yo es el notario, viéndome y viendo que pues mis datos son los correctos y que yo sí soy yo y que tengo la facultad para firmar ese documento y por eso generalmente pues al notario se le reconoce como aquella persona que da fe, pero esa fe no significa que sea reemplazada ¿por qué? Por documentos como la firma digital o como documentos como la firma electrónica, porque pues realmente pues el notario tiene una función muy específica en Colombia y es sobre ciertos procesos dar fe de algo que pues tiene que estar público en escrituras públicas o pues en documentos que requieran que pues, verifiquen que un notario que es el que garantiza esa fe pública pues sí lo hizo. Pero más allá de autenticar, lo que nosotros estamos haciendo es que el notario verifica que yo sí soy yo, pero pues no es un proceso que implique a nivel de firma electrónica todo lo que hablamos en esta charla. Ok, perfecto, gracias Axel. Listo, la siguiente pregunta nos la envía Emerson Álvarez y dice, para el no repudio, ¿qué pasa con los acuerdos de voluntades en las firmas electrónicas? Y dice también, al tener dos o tres factores de autenticación, ¿son necesarios o no?
Bueno, aquí hay que hilar un poquito frente a cada uno de esos escenarios. Los mecanismos de autenticación, sean dos, sean tres, sean cinco, son para verificar que yo sí soy yo y que lo que yo estoy aprobando en un documento electrónico, por ejemplo, sí tenga mi aprobación. Entonces, entre más, pues obviamente yo pruebo y si tengo la posibilidad de almacenarlos para yo después decir, oiga, es que yo no fui, ah, no, pero es que vea usted, acá tiene su celular, tiene su correo electrónico, usted me dijo que usted se autenticaba a través de esto, de lo otro, de cuántos mecanismos sean necesarios, ¿para qué? Para yo poder verificar que yo sí soy yo. ¿De cara a qué? Pues a que no puedan decir que hay un repudio. Entonces lo que yo hago, como le explicábamos hace dos preguntas, es tener un acuerdo de firma electrónica en el que ustedes y yo nos ponemos de acuerdo con el mecanismo y estando de acuerdo de manera conjunta con el mecanismo que vamos a usar, pues se reduce el repudio muchísimo, porque ese acuerdo básicamente lo que nos va a llegar a entender es que cada cosa que firmemos electrónicamente, partiendo desde ahí hasta en adelante, por decirlo de alguna manera, pues va a tener validez, va a garantizar que yo sí soy yo y que lo que yo firme con eso cuenta con mi aprobación. Que si el mecanismo llega a fallar en algún punto de la vida, dice la misma ley, quien pone el mecanismo es quien debe garantizar eso y pues obviamente en el momento en el que se lleve o se llegue a necesitar verificar que esa persona sí es esa persona, pues quien puso el mecanismo y acordó ponerlo, pues es quien debe garantizar eso y pues obviamente ya tendrá que ver si con los tres mecanismos fue suficiente, si con uno más, si con uno menos, si con este tipo de firma o lo otro, pues se pudo llegar a feliz término a determinar que esa persona sí es esa persona o que por el contrario pues no se pudo determinar y pues hay temas de repudio. Listo, gracias. Aquí nos piden que nos recuerdes, por favor, el decreto que mencionaste hace un Decreto rato. 2364, 2630, creo que se me confundieron los números, vengan a ver, ya les digo cuál es. Decreto 2364, sí, 2364 de 2012. Es el decreto por mediante el cual pues, se regula el artículo séptimo de la ley 527 y pues sobre firma electrónica y se dictan otras disposiciones. Entonces, ese es el decreto 2364 de 2012. Listo, gracias. Por aquí, Angélica María Díaz nos dice, cuando radican un documento en la ventanilla pero llega con firma digital, ¿este mismo tiene validez? Es muy complicado porque creo que lo que ella quiere hacer referencia es que la firma, o bueno, estoy interpretando obviamente, pero la ventanilla única, si es por correo electrónico, que es una ventanilla única, porque cuando a mí me dicen ventanilla, pues yo me imagino el espacio físico, ahí el operario recibiendo el documento. Si es así, pues es un documento impreso que tiene una firma digitalizada, ¿cierto? Un mamarracho que estábamos hablando. Si es de la otra forma, y pues obviamente ustedes ven acá, ustedes se van al documento que les mostré, por ejemplo, y ven que tiene todos los certificados y todo eso, es totalmente válido. La ley 527 les da la validez y por el simple hecho de que esté en ese estado, pues no pueden rechazar dicho proceso, no pueden rechazar de plano pues eso. Pero pues tienen que verificar que sí es una firma digital, es decir, que la haya emitido una entidad de certificación digital avalada por ONAC. Gracias, Axel. Por aquí nos dice Juliet Joana Cedeño, la firma corporativa, es decir, la de una empresa, puede ser usada mediante un aplicativo por varios funcionarios de la entidad para la firma de documentos o solo aplica para el representante legal de la entidad. Entendiendo que esa firma corporativa, por decirlo de la herramienta que usen, si es digital, en este caso si es emitida por una entidad de certificación digital, lo ideal es que esa firma pues la tuviera cada funcionario que requiera pues ciertas funciones frente a ese documento. Es decir, no solamente el representante legal, sino por ejemplo el de gestión humana, el de financiera, el de operativa, lo que sea. Pero generalmente, ¿qué suele suceder en las entidades y en las empresas? Pues que de una firma y con esa pues obviamente el mecanismo lo tienen 10 personas y pues obviamente ponen a firmar al representante legal todo, entonces cuando vayan a ver, pues obviamente quien firmó algo, pues siempre va a ser el representante legal, no va a ser específicamente una persona. Pero si ustedes hablan de un mecanismo de firma digital o un mecanismo de firma electrónica, pues puede asociarse a varios usuarios, pues que cada usuario lo ideal sería que tuviera su firma y sin ningún lío, ¿vale? Pero pues las firmas digitales se pueden expedir tanto para representantes legales como para funcionarios de una entidad, como para particulares, para profesionales y tienen otras funciones ahí que pues son muy útiles para identificar que nosotros sí somos nosotros y que pues obviamente los documentos que firmamos cuentan con nuestra aprobación. Bien, gracias, Axel. Listo. La siguiente pregunta que tenemos la envía María Forero Albarracín. Dice, cuando escanean la firma y la ponen en un documento, ¿este es válido? Ahí hay un problema y volvemos al tema del repudio. Puede llegar a ser válido
si está en el marco de una ley. Por ejemplo, ustedes ven que los certificados de Procuraduría, Contraloría, pues ni el Contralor ni el Procurador están todo el día ahí poniéndole la firma y digitalizada. Simplemente expidieron un acto en el cual decían, oiga, entiéndase que esta firma es válida y ya. De lo contrario, en la vida normal de nosotros, pues podemos estar sujetos a un tema de repudio, es decir, y no es mentira, si yo cojo un papel, ¿cierto? Lo firmo, ¿cierto? Lo digitalizo, lo escaneo, lo mando en un documento y después digo que yo no fui el que firmé eso, yo no estoy diciendo mentiras, es que yo el documento electrónico no lo firmé, yo firmé fue el físico. El electrónico, pues cualquiera pudo haber puesto ese mamarracho. Entonces yo por eso cuento con unos mecanismos electrónicos que permiten identificarme como que yo soy yo frente a esos sistemas de información electrónicos, valga la redundancia, y de esa manera poder identificar o comprobar que ese contenido cuenta con mi aprobación. ¿De cara a qué? De cara a que pues el mamarracho lo podemos poner de suerte que en muchos procesos pues no dicen nada, como que le creen a uno, pero pues las tendencias están cambiando. 2020 y 2021 han sido un año de revolución, que las personas ya no están confiando en ese mamarracho, ya dicen pues cualquiera lo pudo haber puesto, cualquier persona pudo haber usado ese mecanismo. Entonces pues se vuelve un tema mucho más complejo, pero no es que la complejidad signifique dificultad de ejecutarlo, porque pues ya hay sistemas que lo hacen todo automáticamente, pero pues adicional a eso, pues sí hay bastante riesgo de repudio en esas firmas. Listo, gracias. Por aquí tenemos una pregunta que nos hace W. Rivera. Dice, ¿los certificados que se generan a través de una licencia de Adobe Acrobat son considerados como firma electrónica o firma digital? Según lo que les comenté en la charla, y si estuvieron muy pendientes, esa respuesta la tienen facilísima. Adobe no está dentro de la lista de ONAC. Fácil. Entonces son firma electrónica. Ellos sí tienen un tema de que a nivel técnico, y eso les pasa a todas las demás firmas electrónicas, lo venden como firma digital. Pero pues en Colombia, ¿quiénes son los que emiten firmas digitales? Los que diga ONAC. ¿Y quiénes dice ONAC? Pues los 7 que le leí. Pare de contar. De resto, es firma electrónica. Pero pues vuelvo y les reitero, ellos sí venden el tema como que pues a nivel técnico, que les dije que a nivel técnico sí responden una firma digital, pero en Colombia pues las únicas firmas digitales que existen son las de las entidades de certificación digital. ¿Por qué? Por disposición de la ley, básicamente. Entonces, si les vuelven a decir que Adobe o otra empresa son firma digital, pues ustedes miran ese listado de ONAC y dicen, ustedes no están acá entre los 7, o sí, sí están, porque puede ser que en un futuro lleguen a estar, si ellos quisieran, y sí, sí están, pues son firma digital. No, no están, no son firma digital. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta que tenemos la envía Angélica María Díaz y dice, ¿y la firma que se digitaliza y se recorta para ingresar en un documento Word o PDF, cómo se puede considerar? Se puede considerar como lo que es un mamarracho. Entonces, básicamente lo que tú hagas de tu mano, lo pongas en un papel, pues puede ser una firma, sí, pero si la digitalizas y la pasas al papel o la pasas a un documento, perdón, la pasas a un documento electrónico, pues eventualmente el riesgo más alto que yo tengo es el del repudio. ¿Por qué? Porque puedo decir que yo no soy el que hice esa firma. Así es más, yo me puedo grabar en este momento un video, así, poniendo una firma en este momento, digitalizo este documento, se los envío y si ustedes a mí me preguntan si yo firmé eso y no les estaría mintiendo, es que yo no firmé el electrónico, yo firmé el físico. El electrónico yo en ningún momento, y no tiene ningún identificador que diga que yo fui yo. Y pues obviamente no cumple con los requisitos del artículo séptimo, por lo tanto yo sí podría decir que yo no firmé y no estoy diciendo mentiras, estoy diciendo toda la verdad. Gracias, Axel. La siguiente pregunta nos la comparte Mauricio Vaquero y dice, como particular, ¿qué tan fácil o complicado es tramitar nuestra firma electrónica? Pues tramitar la firma electrónica, como les comentaba, el trámite de una firma electrónica puede ser cualquier cosa, cualquier identificador, cualquier pues, cosa que pues obviamente identifiquen que ustedes sí son ustedes y pues obviamente se pueda pues llegar a determinar eso dentro de un documento electrónico. Ahora, si me están preguntando por la firma digital simplemente es ir uno allá a la entidad de certificación digital, decir que uno quiere una firma digital como persona natural para identificar que yo sí soy yo, le dan a uno, pues le venden a uno paquetes de certificados, porque no es solo una, sino pues son muchos certificados y pues es de que uno tenga pues obviamente el presupuesto y ya, básicamente es súper fácil de hacer. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos nos la envía Joana Escobar y dice, para las firmas digitales, si al verificar el papel de firma y en fecha me parece que fue firmado hoy, pero en realidad fue firmado hace 10 días, ¿qué significaría? Ahí hay dos situaciones que hay que tener en cuenta. La primera es que si ya está en papel, pues ese mamarracho que nosotros vemos ahí, pues no lo podemos verificar. ¿Por qué? Porque no podemos entrar al panel de firmas, por ejemplo, de un PDF y demás. En el PDF, lo que sí se puede verificar es la hora,
y la fecha específica, eso tiene una estampa cronológica de fecha y hora, se llama exactamente, mediante el cual en el panel de firma que les mostré en el Facebook Live, básicamente en ese panel de firma, se tiene que, pues yo puedo verificar, aparte de las condiciones de quién lo emitió, a quién se lo emitieron, o sea, que verificaron que yo sí soy yo, aparece la hora y la fecha en que fue firmado ese documento. Entonces, la impresión de ese documento, pues no tendría por qué afectarnos porque yo me voy a mirar esa firma directamente ¿en dónde? En el PDF. Yo no voy a mirar las firmas acá porque es lo mismo, pasa el ejercicio al revés, que si yo firmo algo digitalmente y pues lo imprimo, pues ese mamarracho, pues, ¿quién lo puso ahí? Nadie, porque pues puede ser, acuérdense, la firma que nosotros conocemos tradicionalmente y por la concepción que tenemos, pues siempre queremos verla, pero pues a nivel electrónico funciona de manera distinta porque son simplemente identificadores que permiten identificar que yo sí soy yo y pues obviamente permiten aprobar el contenido que yo con esos identificadores ponga ahí. De cara a que unas son más seguros que otras, por ejemplo, las firmas digitales son súper seguras, un usuario y una contraseña pues no lo es tanto, ¿cierto? Una dirección de correo electrónico pues cualquiera puede usarla para otros fines y pues no puede ser tan asertivo, pero pues obviamente de cara a todo esto nos lleva a pues querer demostrar que efectivamente pues hay repudio o no, y pues lo que yo sugiero es nunca impriman esos documentos, y si los imprimen que sea para consulta, pero si quieren verificar quién fue el que firmó, pues váyanse de una vez al documento electrónico. Listo. La siguiente pregunta que tenemos la envía Carmen Díaz y dice, o sea que la firma electrónica nace y debe permanecer electrónicamente, o de lo contrario, si se imprime ya no sería electrónica. Sí, si se imprime sería una firma impresa, pero es que volvemos al asunto. ¿Qué es imprimir una firma electrónica? Por ejemplo, si mi firma electrónica de mi correo electrónico es mi dirección de correo, pues si yo la imprimo igual ahí está ahí hay una dirección de correo y puedo identificarla. Ah, pero que si lo que está impreso dentro de ese contenido de correo electrónico cuenta con mi aprobación, pues tendré que irme al correo electrónico a verificar si eso sí es cierto. Entonces, si lo imprimo, pues sí hay información, pero pues para verificar que yo sí soy yo y que eso cuenta con mi aprobación, pues me tengo que ir directamente al correo electrónico. Entonces mejor dejémoslo en electrónico, que si lo necesito imprimir por temas, por supuesto, pues obviamente yo no estoy acá promoviendo la no impresión, aunque por ejemplo las entidades públicas tienen una política de cero papel y tienen que implementarla y tienen que hacer un poco de cosas, pues la idea es nunca volver a imprimir nada más en la vida, pero si eventualmente tuviera que imprimirlo, pues sirves como una representación de lo que está en el electrónico. Es como cuando yo escaneo algo, digitalizo algo cuando me lo pasa a un formato JPG o .gif o lo que sea, ¿cierto? Pues es una representación de qué? Del físico que yo acabo de escanear. Pues lo mismo pasa cuando yo imprimo, eso es una representación de qué? De mi documento electrónico. Gracias, Axel. La siguiente pregunta le envía Clara Inés Muñoz y dice, ¿qué firmas y cómo se evidencia la validez probatoria de un documento en PDF firmado con firma digitalizada y enviado por correo electrónico? Bueno, ahí hay varias cosas. Lo que habíamos hablado básicamente en principio, lo de las firmas digitalizadas, entendimos que pues obviamente al venir de la mano y tener una vocación de estar en un medio físico, pues si yo voy al panel de firmas de una firma digitalizada, pues no me va a encontrar ninguna firma. ¿Por qué? Pues porque pues, simplemente es un mamarracho ahí puesto. Entonces, si yo quisiera verificar quién hizo ese mamarracho, pues no podría, es que no puedo hacerle casi ni grafología ni nada de eso porque pues es muy difícil, a menos que alguien que yo de lo quien sospeche, pues haga un trazo igualito en otra parte y pueda corroborar algunos factores que son muy similares, pero pues a nivel electrónico pues no puedo corroborar mucho porque esa firma digitalizada pues no me da las garantías que yo necesito para identificar a una persona como que esa persona sí es esa persona y que lo que puso ahí en ese contenido cuenta con su aprobación. Ahora bien, ¿qué puedo determinar yo frente al correo electrónico? Pues que el correo electrónico sí tiene un identificador, que es mi dirección de correo electrónico. Entonces esa persona me puso el documento ahí, pues yo entiendo que ese documento es de esa persona y que eso cuenta con su aprobación. Entonces, pues la firma electrónica que yo sí podría mirar ahí es el, la dirección de correo electrónico y si me voy al encabezado del correo electrónico, que pues es esta parte de atrás que les decía al principio de las preguntas, en la que corroboro de qué servidor viene, la IP y demás, pues en ese escenario sí lo puedo hacer, pero propiamente el documento de PDF es muy complicado si la firma está digitalizada, ¿listo? Gracias. La siguiente pregunta que tenemos la envía Juan Carlos Medina y dice, para la firma de certificados de cursos de formación, diplomas académicos realizados de manera virtual por entidades públicas que tienen esta función y deben ser firmados mediante uso de firma digital o electrónica, ¿cuál es la recomendación? La recomendación para ese caso académico es que fírmenla como quieran, realmente yo no veo ningún problema de eso.
Generalmente lo que suelen hacer de hecho yo tengo certificaciones nacionales e internacionales en temas de seguridad de la información, seguridad informática, etcétera, 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 que vienen con mamarracho, pero ¿qué tienen estos certificados de especiales? Tienen un código que me permiten verificar que yo sí soy la persona que hizo ese curso y que me certificaron pues con un cierto tipo de conocimiento. Entonces, siempre a esos certificados tratar de ponerles un código que la persona de manera única pues pueda consultar o quien necesite consultar que esa persona se adquirió esos conocimientos mediante pues una plataforma en sus páginas web, en lo que sea. Entonces uno mete ese código y le dice, sí, esa persona efectivamente hizo este curso o no, efectivamente se ve más bonito en esos certificados, porque pues obviamente uno espera ver ahí como que quien le firmó a uno es la persona que le certifica a uno que sí, uno sí es duro en ese tema, ¿cierto? Entonces pues uno sí le gusta ver el mamarracho ahí, pero lo más importante del mamarracho es que la persona pueda corroborar o las personas que uno les muestre, porque pues si yo le digo ahorita al archivo, oiga, vea, yo estoy certificado en ISO 27001 y este es mi certificado, entonces, pues muy lindo el mamarracho, pues ¿qué voy y hago? Pues voy y verifico si la persona sí está certificada en ISO 27001, ¿no? Y pues obviamente eso tiene un código ahí donde pueden verificarlo. Entonces, eso es importante. Ese código pues es un mecanismo que no es de autenticación, sino de verificación de unas condiciones dadas frente a un documento. Pero pues que tampoco llega a ser una firma específicamente hablando, porque realmente pues el mamarracho ahí pues no representa, sino que pues sí se le entregó el certificado a la persona, pero que la persona debería poder llevar a cabo un proceso de verificación de esas condiciones mediante las cuales pues pueda llegar a determinar si le hizo o no el curso, por ejemplo. Gracias, Axel. Ahora Claudia Sánchez nos pregunta, ¿qué validez tienen los documentos firmados en SECOP 2 que luego son descargados para almacenar en los repositorios internos de cada entidad? Toda la validez del mundo. SECOP se hizo como una plataforma pensada precisamente y creo que es el ejemplo más claro de firma electrónica que tenemos. La primera vez que yo firmé un contrato en SECOP 2, me sorprendí muchísimo porque decía firme acá. Entonces uno oprime un botón y de esa acción de ese botón, en la base de datos allá de SECOP, se guarda que uno sí puso el botón. Entonces uno tiene un usuario, una contraseña, la entidad que lo va a contratar uno ya ha verificado que ese sí sea el usuario de uno, ¿cierto? Entonces no es que haya firmado por firmar, sino que ese sí es el usuario de uno. Y ahí cuando uno manda el aceptar, ellos guardan ese aceptar. Total, por ejemplo, si yo le dijera ahorita al archivo, digas que yo nunca firmé contrato con ustedes, pues van de allá y le piden a Secope ese chulito y se los muestran. Diferente es que dentro de las entidades pues se tenga que tener una carpeta única del contratista, en donde pues tienen que reposar todos esos documentos, que desde el archivo les pedimos que no los impriman. Si los quieren imprimir, pues obviamente dentro de sus procesos como entidades, pues está bien, pero pues acuérdense, cero papel. Y pues obviamente estamos trasladándonos, haciendo esa transformación. ¿Para qué? Pues para seguir archivando cosas de papel, pues porque el papel no se va a acabar, pero pues entre menos se haga eso. Y tiene toda la validez del mundo. ¿Por qué? Porque al momento de yo verificar esas firmas, pues voy y me las verifico en el SECOP y el SECOP me las tiene que entregar porque es quien me provee el mecanismo. Listo. La siguiente pregunta la envía Jenny Quiroga y dice, ¿el certificado de firma digital tiene alguna vigencia de tiempo tiene alguna vigencia, perdón, para verificar en el tiempo? Sí, sí tienen vigencia en el tiempo. Eso es una discusión tanto académica como profesional y a nivel técnico que se ha llevado a cabo últimamente. ¿Por qué razón? Porque, pues obviamente, a mí me dan esa firma por un tiempo y todo lo que yo firme durante ese tiempo va a estar totalmente, pues, certificado porque, pues, obviamente tiene validez por esa entidad. Pero ¿qué pasa si se acaba el tiempo? ¿Será que los documentos que yo firme dentro de este tiempo, pues, no van a tener validez? Sí tienen validez, porque es como cuando un representante legal de una empresa firma, ¿cierto? Hasta el último día firmó y si llegara a firmar al día siguiente de que es relevado de ese cargo y pues que ya en Cámara de Comercio, pues Cámara de Comercio no aparece como representante legal, pues obviamente este acto pues no tiene validez, ¿vale? Y pues obviamente pasa exactamente lo mismo con las firmas, por eso hay revocaciones y demás, pero lo que se firme durante el tiempo de esa vigencia sí tiene validez. Ya después pues obviamente uno le cancelan el servicio cuando se le acaba el tiempo y demás. Y en Colombia, aunque ya se está empezando a implementar y ya lo venden las firmas de las entidades de certificación digital, hay unas cosas que llaman Long Term Verification, que son firmas LTV, se llaman, y que básicamente pues permiten que la firma sea longeva, es lo que técnicamente se conoce como firma longeva, que lo cobran adicional, que pues yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero pues digamos que a nivel técnico pues permite que en cualquier punto de la vida se pueda corroborar. Sin embargo, pues dentro de las listas de revocación pues se puede corroborar que al momento de firmar uno digitalmente, pues si esa firma estuvo activa o estuvo vigente durante la firma de ese documento, pues tuvo toda la validez del mundo. Ah, que si se le venció el certificado.
pues nada, es que los certificados no tienen que durar toda la vida. Pero pues obviamente ya es un tema más comercial de las firmas digitales y Gracias, Axel. Aquí tenemos una pregunta que nos hace llegar Clara Inés Muñoz. Dice, ¿la aplicación de OcuSign es válida o la podemos usar en las entidades públicas o privadas debido a que no se cuenta con firma digital? Sí, es totalmente válida. Digamos que aquí yo siempre tengo un dicho que últimamente se ha hecho hasta famoso. Es un dicho que yo siempre digo y es, no es la flecha, es el indio. Entonces, de este dicho radica en que no importa la herramienta que yo use siempre y cuando yo pueda que verificar que una persona, pues si es la persona y que esa persona dio su aprobación. ¿Con qué mecanismo? Con el que quieran. Que hay unos más seguros que otros, que hay unos ya automatizados como DocuSign, mifirma.com, bueno, hay muchísimos dentro del mercado, o como los de las entidades de certificación digital que me certifican de una vez que yo sí soy yo, pues no va a importar siempre y cuando el mecanismo sea, y si las entidades lo pueden usar, deben hacer pues obviamente resoluciones donde digan, oiga, este es el mecanismo que vamos a adoptar, vamos a hacer esto, esto y esto, las políticas frente a esas firmas, los procedimientos, los procesos, todo lo que pues garantice que de manera efectiva pues sus procesos y procedimientos tanto al interior como al exterior se van a llevar a cabo con firma electrónica y que de cara a eso pues van a poder llevar a cabo esos procesos de manera correcta sin necesidad pues obviamente de que en algún punto puedan llegarse a afectar por el repudio. Gracias, Axel. La siguiente pregunta la envía Jason Rico y dice, buenas tardes, ¿bajo qué normativa puedo garantizar la prestación del servicio de digitalización certificada? Ni idea. Ahorita el Archivo General de la Nación está trabajando precisamente en un documento del cual pues no puedo hablar mucho, pero próximamente ya digamos que eso va a estar como más unificado y demás, pero ahorita en este momento no tengo ni idea. La verdad, el Archivo General de la Nación dentro de su página web tiene un menú que se llama normativa. Dentro de esas normativas están los acuerdos que dan cara a que pues, las empresas puedan prestar servicios de digitalización certificada o sí, digitalización simple, ¿vale? Pero desconozco el número en este momento y pues obviamente sí, eso sí es de otra cosa, pero pues ya próximamente esperamos que pronto el archivo ya expida una serie de documentos que justamente gracias a la pandemia están asociados a estos temas y les van a gustar mucho porque la política del archivo colombiano se actualiza, renace de las cenizas de pandemia que fue horrible para todas las entidades y les vamos a dar una guía espectacular en todos los aspectos, sea de firma electrónica, sea del ciclo de vida de los archivos electrónicos, sea de digitalización, sea de todos estos temas, pues van a irse desarrollando este año y el otro año y el otro año para que pues ustedes tengan los instrumentos dentro de los cuales pues ustedes se puedan mover tranquilamente. Gracias, Axel. Bueno, aquí vamos llegando como al cierre de las preguntas, pero por aquí voy a revisar el chat del Facebook. Aquí nos hacen una, Gloria Granada nos dice, relación entre firma digital y estampado cronológico. Súper, qué buena pregunta. La relación es básicamente que dentro de la firma digital hay varios componentes, como les mostraba dentro del certificado, y uno de esos componentes es una estampa cronológica de fecha y hora. ¿Qué es una estampa cronológica de fecha y hora? Es un mecanismo mediante el cual un certificado digital, que es diferente al de la firma digital, uno le envía un documento a la entidad de certificación digital, por ejemplo, dígame qué hora es en el servidor del Instituto Nacional de Metrología, que es quien da la hora en Colombia oficialmente. Dígame en qué fecha y a qué hora, pues ese documento pasa por ese servidor y devuélvamelo con esa estampa, cosa que yo pueda verificar la existencia en el tiempo y el espacio de ese documento. Es decir, que si yo lo estampo cronológicamente, pues obviamente ese documento ese existe en el tiempo. Es decir, que si pasó por allá por ese servidor de la entidad de certificación digital y por el del Instituto Nacional de Metrología, ellos certifican que pues a esa hora pasó por ese lugar y a esa fecha. ¿Qué sucede? Pues que eso no es una firma, es simplemente para decirme a mí que pues algo pues pasó por esa hora y a esa hora pues me certifican que existió. ¿Qué viene con la firma digital entonces? Pues viene un estampado que aparte de que me certifica que yo sí soy yo, que ese contenido cuenta con mi aprobación, me dice yo a qué horas firme ese documento de manera certificada. Entonces, ¿se pueden utilizar por separado? No, la firma digital siempre trae un estampado. La estampa cronológica se puede pedir como un servicio aparte para demostrar que esos documentos existen en el tiempo. Entonces, por ejemplo, conozco entidades que apenas les llega la ventanilla única, lo mandan a estampar de una para que sepan a qué hora llegó efectivamente el documento a la entidad. Que no vaya a decir, ay, es que no, me quedé, ya eran las 5 y pues cerré la ventanilla y no. O sea, y lo dejé hasta el otro día. No, ahí mismo el documento entra electrónicamente, lo mandan a estampar
pero pues no significa que lo estén firmando, sino que le dan un espacio de temporalidad en el que pues obviamente saben efectivamente que sí llegó en ese momento y viene certificado por una entidad de certificación digital, quienes también emiten esas estampas, ¿vale? Gracias, Axel. Yolanda Silva nos pregunta, cuando se hacen las transferencias de los documentos electrónicos a un repositorio, ¿cómo se determina la originalidad del documento? La originalidad viene dada por el artículo 8º de la ley 527, que era como les mencionaba, uno de los mecanismos más usados es el hash. Entonces, al momento de tú querer hacer esa transferencia, pues nada, buscas en Google Hash Online o cómo hacer un hash, es súper facilísimo. Escoges el algoritmo que quieres usar. Los algoritmos más famosos son MD5 y SHA-1, SHA-256, SHA-512. Entre más largo, pues menos repetible, aunque es muy difícil que se repitan. Y pues le sacas eso al documento, cosa que tú sacas un listado del cual, pues de ese listado, pues tú tienes identificado que el documento 1 tiene un hash tal, el documento 2 tiene un hash tal, y que al momento de entregarlo, pues que la persona que reciba, pues puede corroborar, así como tú mismo lo hiciste en internet o con alguna herramienta, que pues obviamente, venga, miremos el documento 1 que hash tiene, me dio el mismo, pues garantizo que no se ha modificado, que ha permanecido inalterado y completo. Que el documento 2 no me dio el mismo hash, algo le pasó en ese traslado, se modificó y pues obviamente no es el mismo, entonces ya ahí no se puede garantizar la originalidad de ese mensaje de datos, ¿vale? Gracias. Dani Guarín pregunta, ¿qué pasa cuando a una firma electrónica en la que autentico a una tercera parte, al final le agrego un certificado de firma digital a nombre de la empresa por alguna entidad de certificación? Pues es un caso bien complejo porque realmente, pues de la pregunta no entiendo lo primero, es el tema de la autenticación del tercero, es decir, pues sí hay un tercero que yo, pues dentro de ese firmado, garantizo de una manera u otra, pues que sí es esa persona, pero adicional a eso le pongo una firma, pues de una empresa que, pues entiendo en este caso la persona que nos pregunta es digital, pues son dos escenarios distintos de lo que entendía la pregunta. ¿Por qué razón? Porque una cosa es yo autenticar a una persona, ¿cierto? Es decir, lo digo, ¿usted sí es usted? Sí. Autentíquese, usuarios, contraseñas, fotos, videos, lo que sea. Y otra cosa es darle validez a ese documento diciendo que pues, las personas que ya se autenticaron y que están de acuerdo y que se identificaron como tal, pues aprueban lo que contiene ese documento. Entonces hay que ver de esa relación cómo relacionar esa firma, pues que no sé para qué la pusieran a otro nivel, pero pues sí es importante siempre que las dos partes se identifiquen, se autentiquen, por supuesto, mediante cualquier mecanismo electrónico de identificación y que por supuesto den aprobación a ese contenido de lo que quieran firmar. Axel nos pregunta Javier Sancan, ¿habría o existe firmas digitales de uso internacional? Sí, hay firmas digitales de uso internacional en las cuales ONAC lo que hace es verificar que si las condiciones de esa entidad de certificación digital en otro país son o cumplen con los mismos requisitos de la colombiana, tienen totalmente validez y se pueden asemejar. Entonces, es decir, que por ejemplo una entidad de certificación digital en México, en Ecuador, en Perú, llegan a cumplir con los mismos requisitos de ONAC, pues pueden llegar a validarse como firma digital si cumplen todos esos requisitos. Claro, es un proceso que no tienen que registrarse formalmente como una entidad de certificación digital, sino que hacen un símil, y eso lo trae la ley 527, y con ese símil pues pueden llegar a constituirse en firma digital en Colombia, pero pues tienen que verificarse obviamente las condiciones. De lo contrario serían una simple firma electrónica porque pues no están avaladas por ONAC, ¿vale? Axel, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Hemos tratado de abarcar bastantes de las que nos han enviado. Esperamos que hayan sido por lo menos la mayoría. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde con ese contenido tan importante que estoy segura que todos lo han disfrutado. De hecho, aquí nos comparten los saludos y agradecimientos desde cada rincón del país donde se han unido. Entonces, mil gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y recuerden que desde el Archivo General estamos prestos a servirles a las entidades, a las empresas para cualquier tipo de duda, inquietud adicional que surja de este tipo de charlas. No olviden que también hay jornadas de capacitación y pues estamos nosotros los colaboradores para ayudarles en lo que necesiten.
Muchísimas gracias. Así es, también agradezco a las 300 personas que estuvieron conectadas. En este momento ya se han ido retirando, pero mil gracias por haber estado con nosotros en este nuevo espacio, en esta nueva videoconferencia. Recuerden que una vez finalice el evento, ustedes tendrán acceso a la grabación, podrán compartirla, repetirla y demás. Queda ahí en la cuenta del Archivo General de la Nación. Próximamente en el canal de YouTube cargamos la misma grabación para que ustedes la puedan manejar como les quede más fácil. El enlace de asistencia lo tienen como comentario fijo en el chat de este evento. Entonces allí pueden registrarse, por favor. Están escribiendo que tienen problemas, ya lo validamos para que puedan registrarse. Y al correo, por favor, fíjense bien, escribirlo como corresponde, porque a ese correo les haremos llegar entonces la memoria, las memorias de este evento para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Y ya, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo espacio. Recuerden que los viernes tenemos en las tardes, siempre estamos intentando desarrollar un tema diferente y por supuesto los otros días el calendario de actividades lo encuentran en la página de la entidad o por las redes sociales también está. Así que esperamos que esto haya sido de todo su interés y su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto y que estén muy bien.